Muy buenos días a todos, les damos la bienvenida a esta clase de este jueves 2 de marzo del 2023, Seminario de Antropología Guaraní, anteúltima clase. Gracias por acompañarnos. Un gusto que asignen parte de su tiempo a esto que a nosotros nos apasiona tanto. Así que, cumpliendo un poquito con la breve presentación, vamos a dar paso enseguida al profe Isabelino Martínez desde Santa María de Fe. Auye, Carlos, Maite, Buen día, buen día. buen día. Un placer de compartir nuevamente en esta, no vamos a decir las últimas, pero en estos encuentros que continuamos, porque si bien nos hemos encontrado en este espacio, seguiremos haciéndolo en otras circunstancias. Y bueno, al final también hay una camaradería que tendríamos que capitalizar a partir de acá, pensando conjuntamente hacia dónde queremos también caminar, ¿verdad? Porque sabemos que uno puede tener todas las muy buenas intenciones, pero una sola golondrina no hace primavera, ¿verdad? Esto es a por sabido. Entonces, creo que estamos representantes de la mayoría de los países, si bien todos, Argentina, Brasil, Chile, estamos todos, Paraguay. Eh, Había una persona de Bolivia que se escribió, no sé, Carlos, qué pasó, un Yo creo, amigo que, yo creo que es uno de los que se conecta y desconecta y después nos manda mensajes siguiéndola porque por inconsciencia. es un amigo cuya madre es también aymara, es una persona fantástica, no sé si por ahí andaría en A una ver, de yo no esas que lo ubico por el nombre, la verdad que ahora no lo ya, ubico por el nombre. Sí, de ya, Uruguay, obviamente, Isabelino también. el Uruguay, que está siempre pendiente con la doctora Graciela. Un placer como siempre de estar aquí y bueno, esperemos que en el transcurso de esta mañana otra vez podamos compartir, colaborar en este camino que vamos haciendo de descubrir un poco más sobre lo que para algunos son nuestras raíces, para otros es a lo mejor a partir de acá encontrar elementos que nos hablan y nos dicen en común de que hay algo más allá que esos sitios que pisamos, porque si vamos a interpelarnos de la cultura guaraní, evidentemente que si se concibe que la madre es la tierra del cual venimos y al cual nos vamos, y en la cual buscamos ese espacio de libertad y de seguridad plena que es el Guimaraña. Entonces estamos conectados todos de alguna manera y por supuesto recorremos ríos, lugares, lagos, calles, caminos, todavía con nombres en guaraní, que nos facilitan este lenguaje. Y a decir esto también, todavía nos está compartiendo aquí con nosotros, desde México siempre está también el doctor Cyril Camacho, que también nos une, porque él es un gran estudioso también de este otro mundo indígena, que es el azteca, el inca, el maya, que él lo tiene bien claro por ese lado. Entonces, eh, compartir en este espacio implica esto de siempre como retomar todo lo que de alguna manera habíamos escuchado o teníamos por sabido y seguramente algunas cuestiones va a tener un giro, ¿no? Una manera diferente de ver, de pensarlo y seguramente de cuestionarse también, ¿verdad? Porque nunca recuerdo del concepto de la verdad dicho por un formador mío, digo formador en el contexto eclesial, ¿verdad? Decía, ¿qué es la verdad? Nos preguntaba. Y creo que muchos de los que estamos aquí le habrán conocido con el padre Antonio de Tancor, jesuita, y decía, la verdad es tu media verdad y mi media verdad, y juntos buscando la respuesta final. Entonces, esas verdades
nunca están del lado de un lado ni del otro. El ejemplo siempre era del libro, ¿verdad? De un lado uno ve la tapa del libro, del otro lado está la contratapa del libro que no se ve, que yo no puedo saber qué es lo que hay por detrás hasta que lo descubra. Y es lo que está en el horizonte del otro. Entonces, cuando sumamos, cuando compartimos, creo que por ahí también iba lo de Carlos al principio, antes de iniciar en esta transmisión, de que compartamos en esta mañana, que hagamos un paro ahí, vamos a preguntar, hacemos consultas. Entonces, no me dejen en esta mañana en la monotonía nada más, sino vayamos compartiendo, ¿les parece? Entonces voy a compartir pantalla por aquí. Lo que vamos a trabajar en esta mañana de alguna manera es como retomar un poco, ir retomando todo lo que consistió en este seminario y puntualizando algunas claves, diríamos, ¿verdad? Entonces, no, me parece que de alguna u otra forma, cuando hablamos de todos estos aspectos del mundo guaraní, de su espiritualidad, de su mística, de su relación interpersonal, de su relación de liderazgo, de su forma de estar en el mundo, de ser con los demás, tiene un fundamento que es la palabra. Y esa palabra, en el mundo guaraní, no nos olvidemos que es un don. Entender que el que habla expresa o da sonidos al alma, porque no nos olvidemos que si buscamos una categoría en lengua española, de alguna manera diríamos que es una especie de masculino, por decirlo así, del ña, que es el alma. Y ese es un don que uno tiene que ir descubriendo y que va a ir marcando el camino. Es decir, el guaraní es un ser de gran profundidad. Y esa profundidad le permite tener un aplomo, una consistencia, y ese sin apuros, ese sin horarios, ese sin tiempo, entonces tiene una razón original que es la palabra. Y como don también, uno lo puede, decíamos en los diferentes encuentros, lo puede descubrir en el sueño, lo puede descubrir en el otro. Como es un don, todo lo que hay a mi alrededor de alguna manera me habla. Y esta conversación me permite transitar y descubrir que el ñe es la expresión misma de ese profundo yo. Es el alma el que habla, es el alma el que se dirige a los demás. Y aquí una expresión que me suele gustar mucho para compartir un poco, creo que resume de alguna manera todo lo que venimos hablando hasta ahora. En una entrevista que se hace en Iguazú a la comunidad que se encuentra allí, a un niño, prácticamente 12 años, 13 años de la escuela, el quinto grado, da esta respuesta en guaraní, lo que es la palabra. Palabra y alma se dicen de la misma manera, dicen mis abuelos guaraní. Ñe significa palabra y también alma, dice. Por lo tanto, si te doy mi palabra, te doy mi alma. Esta es mi palabra, este soy yo de mi pueblo, de mis raíces. En la traducción hecha al español de lo que expone una criatura, un niño, por supuesto un poco ya arreglada de lo que dice originalmente, pero nos transmite evidentemente cómo desde niño ellos tienen claro este concepto de esta realidad que para nosotros puede ser algo más abstracto, que es de alguna manera la palabra,
Creo que en el mundo guaraní es lo que impregna el sentido de ese pueblo. Y eso lo podemos evidenciar. Si hemos pasado una colonia y no se pudo acabar, si se han superado diferentes tipos de esclavitudes, de persecuciones, de cambios, de manera de interpretar el mundo, y la palabra continuó dando lo suyo, por lo tanto nos encontramos ante esta realidad. La palabra es la expresión del alma. Por lo tanto, el ñe como sonido consistirá también. Mamá trabaja todo el día, papá casi está trabajando. Carlos, gracias. El ñe, por lo tanto, irá unido a lo que en un momento dado también vamos a conversar en esta mañana, lo que sería el aigú, y vamos a interpretar, porque ella es el sonido de esa expresión de la alma. Y vamos a ver dónde nace y cómo es ese origen de esa palabra. En la cultura guaraní, por lo tanto, me parece oportuno esta frase también. Son dos frases que tienen que ver con, que se lee ahí abajito, Ubotu y Potuyerá, escrita en guaraní paraguayo. Ubotu es la flor y Potuyerá es florecer. Por lo tanto, Ubotu sería el alma y el Potuyerá, la flor, el enflorecimiento, es la palabra. Y esto ocurre dentro de la cultura guaraní cuando decíamos la madre comienza en esa relación a amamantar a su hijo, a conversar con el niño, y no lo hace siempre con la palabra o el sonido de las palabras. Puede ser un gesto, puede ser una mirada. Y también muchas veces el propio silencio. Y en ese silencio es interesante porque no es un silencio en el cual uno está quieto, sino un silencio en plena actividad. Es decir, la palabra que uno pueda usar para relacionarse es también una actividad intrínseca, pero a la vez que se está relacionando en el uso de, por ejemplo, un trabajo diario. En el contexto original estamos hablando del telar, quizá en el momento del rosado, de alguna plantación del maíz, de la mandioca, del cultivo. También el silencio es importante como un arma, es decir, en el momento de estar totalmente quieto, imposible de encontrar una comunidad probablemente en la selva y no sea por el silencio. Y ese silencio también ayuda a mimetizarse, a conservar a la comunidad ante las acechanzas no solo del enemigo que pudiéramos entender como otro grupo, lo que fuera, sino del propio contexto en el que vive. Por lo tanto, si nosotros queremos entender el ñe, tendríamos evidentemente que hacer una lista de palabras en guaraní, como por ejemplo el teco, que también es la vida, decíamos el otro día, solo la cultura. Y en ese estar juntos, el teco-ve, tiene que ver la palabra. Se le agrega una i para personalizar como una preposición allí, itecobe, para hablar que en esa convivencia la persona es atenta hacia los demás. Una persona altruista, itecobe. Entonces la convivencia pasa por el altruismo. Y es la palabra el que da paso a ese tipo de convivencia.
Es la palabra el que hace que en ese mundo, en ese espacio, uno pueda no solo saber estar, sino también aprovechar el conocimiento del otro sin competir, decíamos en otro contexto. Esa palabra también descubríamos en estos días de que es la economía, es el yopoi, es el encuentro, es el descubrir que el otro necesita de mí, compartir con el otro, sin necesidad de intercambiar absolutamente nada, sin esperar nada del otro. Esa economía que se funda en el sentir, en el andú, decíamos. Entonces, allí fluye la palabra. La palabra que en este caso puede significar un simple mirarse, un simple silencio, un simple compartir, un simple pasar la mano. Decíamos evidentemente que tiene que ver con la educación. Hoy nosotros en guaraní paraguayo traducimos por Ñemoarandú para hablar de educación. Volverse el sabio, volverse el que siente el mundo, que en realidad en el mundo guaraní era algo tan normal. En tanto, es el modelo de educación del mundo guaraní. Y allí evidentemente nosotros entramos en conflicto, porque nosotros muchas veces el diálogo no es hoy fuerte en nuestros pueblos. Y estamos hablando, porque como hay cosas, por ejemplo, que no se discuten en el mundo guaraní, ciertas, diríamos nosotros, reglas, ¿verdad? Decíamos, ¿se acuerdan? Cuando en ese contexto se sabe de que ya no hacer esto, entonces nadie discute, solamente se cumple. Ya terminó el tiempo para cortar, para echar, para derribar un árbol. El animal no está en condiciones para la caza. Es la palabra el que va educando y que uno sabe que es así, porque la misma naturaleza le proyecta en esa línea. Entonces eso es su educación en las ciencias naturales, su educación en el contexto de su mística, que le proporciona sabiduría espiritual, y esa mística también hace de que de alguna manera la educación de esa persona, aparte de que tenga, como decíamos hace rato, un aplomo, le permita también sentir con los demás y vivir en comunidad, siendo ella parte importante de esa comunidad. Por eso es necesario, a partir de la educación, también descubrir los liderazgos. Ese liderazgo que decíamos se descubre, se apunta desde el momento del Ñemongaraí, el bautismo traducido. Lo que los guaraní hacían era volverle parte de ese esperado, del representante de Tupá. No se olviden de que habíamos dicho en los primeros encuentros que el Caraí era aquel que ellos siempre estaban esperando, que llegase como una especie de embajador, pero siempre en relación a Tupá. Entonces, en un momento dado, se tendría que volverle al niño parecido a ese embajador, a ese representante de Tupá. Entonces, la palabra Ñemongaray originalmente es esto, de darle las condiciones, primero de prepararle con descubrirle un nombre. Decíamos ese nombre que tiene en el contexto, en el momento del nacimiento, antes del nacimiento, en el nacimiento y después. Continuará cambiando. Eso también permite la educación. Es la palabra también el que define. La palabra también es el que en la educación me permite como categorizar cierto orden.
Y decíamos que aquellas palabras importantes siempre contiene el sonido U, que luego es la letra Y, hoy en guaraní paraguayo al menos. Y desde Montoya también, que lo descubre. Incluso si ustedes leen textos antiguos, lo van a encontrar con una nasal para implicar la guturalidad de esa Y o de la Y. Entonces, por ejemplo, si el agua es tan importante en la vida, y de ahí venimos, de ahí sorbemos la vida, vamos a encontrar que Ubu es la tierra, decíamos, Su, que es la madre, Yasu, que es la luna, Guarazu, que es eso. Todas aquellas palabras, si categorizamos el orden natural, vamos a encontrar que esas palabras forman parte de su educación y ellos tienen claro el sentido de cada una de estas cosas para ellos. Entonces, cuando encontremos palabras con sonido U, evidentemente no tiene el rango de superioridad de tu pa o de otro ser quizá más superior. Pero sí hay una horizontalidad y está categorizada como las más importantes porque de ella es la vida, a ella nos vamos, de ella venimos y a ella nos debemos. También la palabra implica la supervivencia y esta supervivencia tengo que darle otra vez el énfasis necesario porque si bien en un principio era solamente el modo de estar en la selva, de conjugar elementos en la selva. Luego la supervivencia se convirtió en una necesidad más grande que es de imponerse ante la colonia. Posteriormente también ante los diferentes achaques que les tocó sobrevivir. Y hoy el ñe, la palabra, sigue defendiendo los modelos, los pocos modelos de comunidad que van quedando de los pueblos guaraníes y que muchas veces son atacados desde sistemas, desde muchas buenas voluntades, decíamos en otros contextos, y muchas veces también directamente atacados por otros sistemas modernos con otros modelos de economía que necesitan la tierra para otros aspectos que para nosotros a simple vista es una tierra que no sirve para nada si lo estamos nomás teniendo de esa manera. Un bosque sin talar no sirve, una tierra sin plantar hectáreas no sirve para este mundo moderno, en cambio para el mundo guaraní es su modo de encontrar la vida. Entonces la palabra sigue funcionando y en eso también la palabra ayuda porque los líderes hoy, después de estos encuentros que ellos le llaman también amandaye, los amandaye que son esas reuniones emergentes, son más frecuentes. Los amandaye normalmente no eran tan frecuentes en el mundo original, pero hoy los amandaye es frecuente. Es encontrarse en una asamblea popular urgente para resolver cuestiones fuera de ese contexto de los aretés o de esas oraciones normales de los miembros que nosotros charlábamos en estos días de seminario. Y a eso va sumado la mística. La mística que es volverse la propia palabra. Y lastimosamente tenemos que, al traducir muchas veces lo reducimos a la palabra oración, el miembo que en realidad es volverse en el éxtasis la palabra, del cual uno se convenció y de la cual también uno va a poder descubrir o el destino de su comunidad, de su pueblo, de su gente. Y eso es lo que la mística les permite en ese contexto. Y para eso se canta, para eso, esos ritmos acordes a los sonidos de la naturaleza,
a respuestas que el medio ofrece, o la manera de recuperar esa, lo que diríamos de alguna manera, esa relación ética, es decir, esa confianza que se necesita para poder encarar el día a día, y eso permite la mística. Y es también la palabra el que se utiliza para este fin. Y entonces diremos, pero entonces no es tan importante porque solamente se repiten 2 o 3 palabras. Sí, pero detrás de esa palabra está todo un proceso de vida. Si es el nombre de una semilla, implica todo ese árbol, esa fruta, implica todo lo que es el contexto desde del momento de su nacimiento, crecimiento, desarrollo. Es toda la vida que está inserta en esa semilla. Lo que de alguna manera nosotros diríamos la potencia en la filosofía. Ellos tenían bastante claro esto, y eso se traduce en términos de la palabra y que uno se vuelve palabra. Por eso es muy importante, en particular, aquel chamán que para nosotros sería un simple, quizá médico yuyero, ¿verdad? Es que se condensa en ese contexto y necesita de esa permanente relación con el, con su espiritualidad, con su yo profundo. Por eso se retira de la comunidad. También la gente que dirige las oraciones en cierto momento del día tiene su espacio también para poder relacionarse más con esa espiritualidad. Y de alguna manera, esa espiritualidad que comunican y que se transmite dentro de la comunidad, en el momento de esa búsqueda de la tierra sin mal, va a medir para poder también o ser parte o no encontrado el Elohim. Es decir, todos estos elementos hacen de que la palabra permita alguna vez llegar al Elohim. Por eso el ave sagrada, que luego nosotros decimos que es un simple loro, ¿verdad? En ese contexto, el paracau, que es el ave sagrada, hace de que confluyan la seguridad que tiene cuando encuentran el pórtico del Elohim, aquello que lo hace o lo convence de que es el espacio natural. La palabra también es la ley. Y decíamos por esto, qué interesante porque les recordaba el otro día en este contexto del derecho actual. Nosotros, nuestros abogados, nuestros legisladores hoy tienen un fundamento académico desde lo que es la legislación romana. O sea, todo el mundo estudia derecho romano como parte del proceso para formarse. Pero si nosotros encontrásemos en ese contexto un modelo de legislación que no solo ordena, sino que transmite la vida, defiende la vida, y de alguna manera también en un contexto dado vamos a encontrar que sí, ya en sentidos de ataque, hay fuertes denuncias, digamos, de alguna manera, de que los guaraníes en un contexto, por ejemplo, un poco más complicado de persecución, era preferible muchas veces matar a los suyos, ellos mismos. Y eso estamos hablando en un contexto de persecución. Hay que entender el contexto en el cual aconteció también esta cuestión. O sea, quizás no podamos nosotros explicar el concepto amor en el mundo guaraní, ese apego comunitario, porque es mi otro yo. Y es preferible que si no se va a defender que no sufra, diríamos nosotros, tratando de explicar, pero va más allá que eso. Entonces también tiene que ver con esa supervivencia. Pero la ley transmitida es, por ejemplo, la ley de la escucha.
Nosotros hemos perdido parte de esa legislación de la escucha. Escuchar no es solo estar atentos, sino también escuchar implica sentir con el otro, vivir con el otro. La ley se convierte en una compenetración comunitaria en donde es preferible compartir la alegría. Por eso es el ser de la alegría. Por eso se le prepara para enfrentar las realidades humanas, que muchas veces implica o dolor físico o dolor espiritual. Entonces, hay que inyectar, hay que transmitir esa alegría. Y como bien muchas veces nosotros encontramos todavía en nuestros campos gente que le pregunta a uno, ¿y cómo estás? Y bien. Y al cabo de terminar la frase se muere, ¿verdad? Ya no estaba bien. Eso todavía es de una oralidad que se nos permitió compartir, de una ley que nos llegó hasta el final y que sigue transitando en nuestro ser. La queja no forma parte de esa ley. La ley es la defensa, la ley es la alegría, la ley es la escucha, la ley es la atención, la ley es la compenetración con el otro. Y si uno no descubre esa profundidad, es difícil, porque uno no sabe qué es lo que quiere, pregunta un día un antropólogo que me acompaña en un pueblo guaraní. ¿Qué es lo que quiere? Porque no le entiendo lo que dice. Entendía el guaraní, pero no le comprendía, porque no dijo lo que quería, le expresó con su mirada lo que necesitaba. Es distinta. Esa relación es mucho más fuerte. Y esa ley natural también permite de que se eduquen a los chicos. Los niños, decíamos, forma parte de la ley que no participan y no se discute de los aretes, de los encuentros, de los ñemboés. Por supuesto, tienen un cierto horario hasta donde participan y luego los niños no participan. En ese contexto de la fiesta, del Tembetá, de la menarquía, en esas fiestas participan los adultos, participan los chamanes. Y también es ley el que viviendo para nosotros en la desnudez tengan una dignidad natural que les permita visibilizar la espiritualidad y no la corporalidad. Es algo muy fuerte que se puede notar en este mundo, que lastimosamente lo que diríamos nosotros, esa quisquillosidad o esa, de alguna manera, desprecio, ¿no? O que entró desde la colonia, también marca para ellos, y cuando nos ve con nuestros atuendos a nosotros, también se nos escribe ya con esa, se nos mide con esa mirada que alguna vez ellos fueron medidos. Y eso sí, queremos insistiendo, cuando dicen Yurua forma parte de ese contexto, ¿no? Eh, Entre los guaraní Abá, eh, que conozco la comunidad también, eh, no sé si por una comodidad personal, pero eh, fue el único espacio en donde escuché, por ejemplo, que se nos trató de alguna manera no en el mismo rango, pero por lo menos cercano a lo que sería un caraí. Es decir, era yo isabelino. Y eso de alguna manera da pauta de que muchas veces cuando uno también se da a entender, porque esa es la cuestión de la ley, se da a entender, puede llegar a la profundidad del otro. Es difícil eso. Eh, Más todavía en un pueblo donde está tan compenetrado uno externo
sabiendo que el viruá tiene que ver con el exceso de la palabra hablada, valga la redundancia, y de que luego se hace otra cosa. Se les promete y luego se hace otra cosa. Se le dice y se le miente. Se le propone y no se cumple. Ese es el problema. Por eso que a mí me choca así porque yo entiendo lo que me está diciendo. O sea, dentro del ñe, está lo que decíamos hace unos días también, el ñe engatú. El ñe engatú es engatú significa guardado, aquella palabra que se guardó y hoy la expongo. Y el ñe engatú solamente era utilizado para la oratoria formal, diríamos nosotros, en algunos contextos de ñemboé o de situaciones claves de la comunidad. Hoy, por ejemplo, el ñe engatú es un simple charlatán, que se traduce en guaraní actual. Y lastimosamente hasta la propia palabra perdió la esencia en el contexto. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras también y con qué fuerza pudiéramos nosotros ir a una comunidad. Y que pudiéramos devolver también el valor, amonedar el valor de esas palabras o de esas palabras para que vuelva a tener el mismo sentido en el contexto original. El ñe también decíamos en otro contexto que es la medicina. El ñe es el que cura, la sugestión, pero el ñe también es el que nos permite a través del sueño descubrir el sentido de lo que se va, la razón de lo que se va a dar, el sentido de lo que se va a expresar, la búsqueda de esa respuesta que necesita el otro. El ñe también es la medicina porque es el Ramoy, es nuestro abuelo, el que nos va a orientar, es el Purajei o Monei, es el canto el que nos va a animar, es el ñemboé que nos va a curar. Esa es la medicina. La medicina también es el compartir. No se olviden de que alrededor de la cama del enfermo hay fiesta. Está la palabra, está el canto. Es también la medicina porque el ñe, que luego es la expresión profunda del alma, se traduce también en términos de curación cuando se pasa, se sabe comunicar, diríamos, se sabe pasar bien algo. Entonces también es medicina para el otro. Una simple semilla que yo tenga en mi mano no sirve hasta que te explique el valor que tiene esa semilla. Y el sentido de esa semilla si lo tomas todas las mañanas. Y ya lo tomo con otra mirada esa semilla. Una simple ramita que quizá yo lo corte por cortar, pero había sido, tiene un proceso de cierto horario, cierta luna, cierto momento, cierto viento. Tiene que ver con la palabra que me explicó, que me indicó el momento en que tengo que tocarlo de modo que no sirva para una curación o para otra. El ñe, por supuesto, es el espiritualismo, el ritualismo. Es la manera de ser felices, porque no nos olvidemos que esos rituales nos llevan al éxtasis, a la alegría plena. El opus es ese espacio privilegiado de la alegría. El opus evidentemente nos transmite de que los que están adentro van a tener respuesta que nosotros necesitamos. Y ese ritualismo nos va a permitir también una relación diaria con un ritmo, hasta pudiéramos decir ortodoxa, en una relación que para muchos puede ser hasta repetitiva, pero que al final, a la postre, uno se da cuenta de cuál es ese valor. Cuando uno mira, voy a graficar el perro que se va a acostar y pega tantas vueltas, ¿verdad? Para acostarse. Para nosotros puede ser una pérdida de tiempo. Nosotros nos tiramos, nos acostamos, estamos cansados. En el mundo guaraní puede ocurrir lo mismo.
Es parte de esa espiritualidad de desechar esa energía negativa. Es parte de desaprendernos de las cosas que no vamos a necesitar para descansar. O sea, no es el descanso y más todavía si hay el sueño, porque no todos tienen el privilegio de soñar, nos debe de permitir descubrir entonces de que valió la pena el descanso. Los psicólogos modernos hoy nos dicen de que si uno sueña es preferible despertarse porque no está descansando. En el mundo guaraní se contempla aquello, es distinto. Y con alegría se busca el momento oportuno para expresarlo, o si es un caso que preocupa, de modo a que los líderes, las líderes se enteren con la más urgencia posible y con la mejor diligencia, de modo a tratar de resolver esta cuestión. Y ese espiritualismo, esa manera de relacionar el anga, que decíamos se transmite a través del 1A, el ombligo del vientre materno, le presta el alma a la madre. Eso mismo luego, en el momento de morir, decíamos, con aquel cordón representado, va graficando otra vez la vuelta a la madre. Es decir, uno no muere, uno sigue viviendo, vuelve al vientre materno original. Y ese es el sentido, evidentemente, de colocar en una urna funeraria de este tipo de material, que precisamente no es un madero, ¿no? Sino es la misma tierra con la cual se prepara. Todas estas herramientas que tenemos a la vista, de convivencia, economía, educación, supervivencia, mística, medicina, espiritualismo, ritualismo, nos convierte entonces en ese común denominador que es la palabra. Ese don que ellos reciben y ese don que muchas veces hoy a nosotros se nos permite comunicar. Por eso ocurrió este seminario. Quizá en otro tiempo, Carlos, y tenemos que asumirlo, no nos fue permitido comunicar. Y hoy tenemos que asumirlo que se nos permitió comunicar. Porque esto de descubrir, y bueno, y fue un tiempo también para ir conociendo, porque si bien hace 20 años quizás teníamos algunas cosas claras, otras de a poco iban creciendo, hoy tenemos también con mayor claridad muchos elementos. Y hoy se nos permite entonces compartir. Yo me permito decirle esto porque yo sé lo que sirve, lo que vale y lo que puede implicar para el mundo guaraní comunicar ciertas cuestiones internas de la comunidad. Y que también, así como les comentaba aquella vez, aquella semilla o de oración que me habían enseñado, esa lista de glosarios, que no me lo aprendí porque me lo dijeron una vez, quizá porque no tenía aprendido, yo no estaba conectado, o no era el momento, o no era el oportuno. Así también puede pasar desapercibido todo lo que hemos dicho para aquel que no era la comunicación de este seminario. Y creo que estamos aquí porque somos convocados y de alguna manera estamos encontrando esa respuesta y el fundamento, el origen de todo es el MIE. Allí está la fortaleza de este pueblo. Por eso, mis queridos amigos, amigas, todos, cuando nos toca una palabra escrita en guaraní, tendríamos que tener mucho cuidado, tratarlo como un cofre, como un cristal, porque probablemente, dependiendo del tacto que le tengamos, podamos darle vida o podamos reducirle a un museo que se llama libro. Carlos, por aquí cortamos un pedacito porque la gente está calladita, calladita. Realmente. Bueno, yo creo que estamos puntualmente en la profundidad de la cultura.
es el nudo o la parte de conclusiones de este seminario de antropología. Para quienes a lo mejor creemos en una espiritualidad y en una energía distinta, esto que vos decías, de que no estaban dadas las condiciones, por eso no podíamos hacer algunas cosas, o no era el momento. Existen muchas culturas, obviamente, algunos lo llaman estar en resonancia en el momento justo en esta historia. Y se dio cuando se tenía que dar, dicho en lenguaje normalmente urbano. Y claro, pero es el resumen de todas estas cosas, de todo esto que hay atrás. Yo en algún momento te voy a pedir, Isabelino, nosotros hacemos referencias muchas veces a los Mda, a los Abá, a los Paí, a Luterá, que hagamos una pequeña diferencia entre ellos, un breve resumen, una cosa muy cortita de diferencia para que la gente entienda por qué los marcamos como pueblos distintos. O sea, no es que para esos pueblos todo esto que hablamos nosotros desde el punto de vista de los ciudadanos no exista, no, sino que tienen otro contexto. Eso en algún momento te voy a pedir que por ahí, si lo podemos incluir, estaría buenísimo. Y bueno, dejamos abiertos los micrófonos para las preguntas, por supuesto, y la conversación que quieran dar. Ahí está Héctor. Buen día, Héctor. Ahora se me escucha, ¿verdad? Ahora sí. Sí, sí. Buenos días. Bueno, esto es un tema que a mí particularmente me toca muy profundamente porque a lo largo de mi carrera como psicoterapeuta, la palabra era el método terapéutico para aplicar en entorno y contexto específicamente con mis pacientes. Y nuevamente descubro este anclaje del ñe, la expresión del alma, volverse palabra. Y realmente lo único que tengo que hacer es agradecerles haber encontrado este camino a través de este seminario para concluir que todo aquello que intuitivamente yo venía defendiendo, venía reclamando a través de cierta discusión con un entorno académico, a veces cruel con aquellos que, como nosotros, basamos en la palabra, digamos, concediéndole el verdadero poder a la palabra, realmente escuchar esto. Es decir, nuevamente hay memorias ancestrales que con cada una de estas digamos, características del ñe que acabaste de mencionar, Isabelino, y muchas gracias por eso, conforman un todo. Es decir, en mi formación académica, esta cuestión analítica, secuencial, me obligaba a mí a aprenderme de memoria estas subdivisiones.
digamos. Los médicos tenemos que saber de memoria las ramas de la aorta, por ejemplo, o a través de la neurología saber qué haces nerviosos conducen qué tipo de información del cerebro, los músculos y a todos los órganos de la sensibilidad, digamos, y ese ida y vuelta que en definitiva yo percibo cada vez con más claridad, el mundo guaraní lo tiene en un todo, es decir, que uno pertenece a esa naturaleza de la cual viene y a la cual evidentemente estamos todos destinados a ir. Te diría mágico, de poder expresar ese conocimiento ancestral que evidentemente no tiene registros, digamos, académicos o, digamos, analíticos o secuenciales, que es un eterno devenir. Y en este sentido, no tengo más que referir a la imagen que en algún momento compartí también con un profesor francés en Cataratas, en donde él me decía, ¿no? Dice, no cierran nunca la canilla. Así es el devenir, así es el fluir de esta cultura, y realmente tengo la intención de poder extender esto, digamos, estoy tomando esto como un primer paso de aproximación en esta búsqueda de sentido, de pertenencia, esta raigambre guaraní, que en aquel contexto no solamente formó parte de mi devenir como ser, sino también está resignificando lo que es la pertenencia familiar. Así que estoy realmente muy conmovido con este abordaje de la palabra y simplemente eso, agradecerles y compartir esta hermosa sensación de reencuentro con esta espiritualidad, con esta mística, con esta medicina, con este poder de la palabra. Así que muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Gracias por compartir tu experiencia y tu visión con nosotros. Le vamos a dar la palabra a Carolina Rojas. Carolina, ¿nos escuchás? Te esperamos. Sí, te esperamos acá. Ahora a ver si nos hablas. Ahora sí. Sí, ahora sí. Correcto, Buen correcto. día. Buen día. Buen día. Perdón, me encontré poniendo al fuego los frijoles. No, Tranquila. perdón, venía corriendo de la No, cocina. tranquila. No, quería preguntar, bueno, interesante lo que decía el compañero de cómo va cambiando la cultura, o sea, de cómo nosotros nos vamos abriendo este abanico entre lo que nos enseñan y lo que después uno tiene que deconstruir de lo que nos enseñaron para ser propio. Pero más que eso, yo me quería referir a los sueños, y me llama la atención porque tengo aquí los dos puntos de vista. Tengo el punto de vista de la psicología moderna que te dice, cuando tú estés soñando algo malo, es mejor que despiertes. Yo, por una razón particular de mi vida, de mi infancia escolar, tengo un trauma con el que hasta los 33 años que tengo, suelo tener pesadillas. Mi marido me despierta, y yo no veo que pueda ese proceso revertirlo. O sea, ya llevo
muchos años con ese tema y la verdad que la psicología moderna no me ha entregado, la psicología moderna, la medicina occidental no me ha entregado una solución como la gente, más que la medicación, que yo no estoy muy de acuerdo, o al menos me gustaría que fuera de otra manera, no tan invasiva. Pero ¿qué dice, por ejemplo, la cultura guaraní o el mundo guaraní respecto de cuando uno tiene pesadillas, que en el fondo son heridas que hay en el alma, son algunas más grandes, otras más pequeñas? Mi pregunta es eso, ¿qué dice, qué pasa con eso? Me quedé con lo último que decía el profesor Isabelino sobre los sueños, que, que son también alegría, lo que pasa es que en este caso no lo son mucho. Así que eso, muchísimas gracias. Carolina, qué gusto compartir y tu pregunta viene al grano, pero antes, con tu permiso, nada más quiero decirle a don Héctor de que ese juramento hipocrático al cual él hizo alguna vez en el mundo guaraní, yo te diría, doctor, que les conocí, que viví, es diario. Ese juramento es diario. Puedo percibir, pude percibir, y allí va la respuesta a Carolina, porque justamente el petinguá, aquel humo que se hace, Carolina, alrededor de, por eso es importante contar los sueños no se los guarda uno, los sueños los comparte, para bien o para mal. Entonces, dependiendo que tú le llames pesadilla, o para otro a lo mejor, o algo bueno que te suceda a ti, que para mí puede ser una pesadilla. No sé si me explico. Entonces, hay que compartirla. Y ese compartir, dependiendo de cómo crea en uno, diríamos nosotros hoy, un sentido de temor o, o de desesperación o de alegría plena, es resuelta por los chamanes, o convocada en todo caso si él no la resuelve a la comunidad. Entonces, la, el chamán, el médico, el curandero, diríamos, ¿no? También, tiene siempre esa respuesta espiritual a través de que busca en el humo disipar ese temor, porque es el Yacairá, el dueño de esa nube, de ese humo, el que sobre el cual están los pies de la madre original de la tierra, que es el Supamé, la madre de todos, el que va a dar la respuesta y la tranquilidad y te va a devolver esa tranquilidad. Yo he visto incluso cosas más fuertes, ¿no, Carolina? Hablábamos de eh, una Isabelino, cuestión Isabelino, sí, Isabelino, perdón, dejo un segundito la coordinación entera contigo, soluciono un problema técnico que tenemos aquí con la grabación y te aviso cuando estoy de vuelta, ¿sí? Por favor, queda solo. correcto. En esa misma línea, Carolina, es pensar, por ejemplo, de que un enfermo, nosotros diríamos, quizá con problemas mentales, diríamos, ¿verdad? Porque Claro, eso es claro. lo que, ¿cómo es tratado? Porque hay situaciones, te digo lo más sencillo que yo he visto, la dislalia, Ah, ¿verdad? Que puede ocurrir por un susto, psicológicamente estamos hablando de estas cuestiones que también puede ser, que tienen su manera. Eh, y creo que llegó eso de alguna manera hasta nuestros días, ¿verdad? Porque dice que eso se puede, si, dependiendo del origen, se puede curar con algo superior, con una carga más fuerte de la que recibió. claro. Entonces, eso, por ejemplo, hace de que una, un sueño, una pesadilla, que te pueda crear un problema de relaciones, al contarlo, inclusive, yo he visto gente que se quedó un día, o se le dijo que vaya a la casa del chamán y esté un día allí, hasta que resuelva eso. O sea, hay cosas que también se resuelven. Y justamente es superar el miedo. Y yo he visto prepararle, superar el miedo. Te digo, no sé si va por ahí, pero a ver si me explico, Carolina. Suponte que alguien tenga miedo a un animal, que es lo más normal en la selva, ¿no? Que no sé, que le tenga miedo a una víbora, por decirlo. Entonces, lo que hace el médico en realidad es interesante, porque lo que hace el médico es exponerlo a la víbora, a la persona, de a poco. Es toda una terapia.
y lo expone al punto de que luego ya no le tiene miedo, es decir, de que tiene que dominar físicamente. Entonces, aparezcan las circunstancias que aparezcan, a mí no me hace daño. Esa es la preparación que le hace. Por eso hablábamos también de la preparación para el dolor. O sea, que los sueños también, aquellas que nos crean temores, también preparan para este fin y definen ciertas terapias que hay que hacer. Entonces, la receta, diríamos, que también viene oral, de vuelta a la comunidad, es que tiene que estar más expuesta a ciertas situaciones que la atemorizan, por ejemplo. Claro. Entonces, concretamente te digo por ahí. Claro. Entonces, ciertas, quizá por ejemplo el tema de bullying que hoy conocemos, ¿verdad? En el mundo guaraní tiene otro contexto, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo no sé si, yo creo que la palabra burla, así como, porque la palabra en guaraní es ñembojoru, y ñem, así como suena, como ñem es volverse. Originalmente la palabra no era burlarse, era hacerse parecido al gracioso, sería de alguna manera. No era originalmente. Como un imitador. Como una especie de imitador, ¿no? Del otro. Y era para el jolgorio, no era para denigrarle a nadie. Era la palabra perdón, profesor, era como sí. si yo, por divertir a todos, quisiera imitarle a usted. Eso. Pero yo no me siento agraviado en ninguna de las, Claro. porque es parte de ese. O sea, es más, me siento congratulado, me siento, por decirlo hoy en términos de chat, me quedo en visto ante el pueblo, ¿verdad? Porque tú me la traes, me lo pones al tapete, ¿no? Entonces, claro. Eso mismo, de alguna manera traducido, ¿verdad? Estoy tratando de explicarme yo mismo porque esto yo lo viví. A mí, por ejemplo, yo viví de niño quizás ciertas cuestiones que para nosotros ya cambió el sentido de, por ejemplo, ponernos motes. Nosotros en la escuela nos poníamos apodos. Apodo de un animal o apodo que tampoco era bullying en nuestra época. Muchos eran porque tenía el sentido, por ejemplo, tenía un compañero que sabía hacer silbido, pero de todo, movía la boca y podía hacer una onomatopeya de tantos animales que recibía el nombre de lo que la doctora Mercedes lo que mencionaba, el coro chiré, que es el que hace el canto así de diferente. Es más, el coro chiré es un ave que de repente también imita a otros. Es interesante porque él también replica. Entonces le llamaban corochiré. Él se sentía orgulloso porque era el corochiré de la escuela. O sea, no era en el sentido de denigrarlo. Hoy por hoy yo puedo ponerle el apodo y ya significa burlarme del otro. O sea, a ver, eso también fue como cambiando, ¿no? Y fue para mal, no fue para bien. Y estas cosas es lo que tendríamos que descubrir, que nosotros dice, ¿cómo ustedes permitían el bullying antes? No, es que permitíamos el bullying, era una manera de que teníamos la cualidad y que se nos ponía eso y estábamos felices. Si uno era el yacaré o que sería el cocodrilo. Además, profesor, sí. Yo me imagino que también tiene que ver con la propia identidad de la propia persona que recibía ese nombre. Exacto, si le decían yacaré, si le decían cocodrilo, también tenía que ver seguramente con formas de su carácter, con formas de su personalidad. Pero siempre en el sentido de posicionarlo, no en el sentido de la burla. Entonces, claro. ¿por qué estoy hablando de esto? Porque muchas veces nuestros miedos, nuestras pesadillas, tienen que ver desde el punto de vista psicológico con esto que hemos vivido. Entonces, eso se transmite y muchas veces en posición de que nos crea cierto miedo, ciertos temores. Entonces, eso mismo es lo que los guaraníes celebraban de alguna manera. Es más, te digo una cosa más, no sé si me vas a entender, Carolina, a lo mejor Héctor nos ayuda con la explicación más científica. Nosotros, en el mundo guaraní, y eso llega todavía al mundo campesino hoy, dicen, por ejemplo, que un mal sueño, bueno, vos podés amanecer con una tortícolis, ¿verdad? Un mal sueño. Pero, es que es verdad, es cierto. Pero en el mundo guaraní, esa tortícolis se llama que le sopló el viento. Voy a traducir porque en castellano
así porque no encuentro otra palabra. En realidad, soplar, oipeyú, y ubutú es viento. Y se traduce así mismo. En realidad es que la energía negativa de ese sueño le transmitió, entonces queda torcido. Y entonces se va al médico y le cura con la palabra. Le cura Yo he con quedado así. Yo quedé así una vez. eso, Así. eso en el mundo guaraní es increíble. Eso se cura con el humo y Sí. con la palabra. Y uno sale sano. Yo te No, puedo yo le asegurar, digo, Carolina, porque yo me fui varias veces a las sesiones y salí buenísimo, no, yo le sanísimo, con digo, la disculpa del doctor Héctor, ¿verdad? yo le digo, Sí, Carolina. aunque se enoje Héctor, a mí la medicina occidental no me ha dado ninguna solución, a tanto que ya me harté y la he dejado. Llevo 18 años de tratamiento por la famosa pesadilla que me la provocaba el bullying escolar. A mí me golpeaban mucho porque yo era la única estudiante con discapacidad visual de la escuela. Entonces me golpeaban un día sí y otro día también. Y yo tengo pesadillas con eso. Y yo 18 años de tratamiento, no, 16 años de tratamiento y hace 2 años dije que esto no sirve para nada. Sí, es que la palabra ahí y el petinguá, Carolina, yo te comento sin desmeritar absolutamente nada, ni en Claro. total desconocimiento de lo que pueda acontecer, ¿verdad? Eh, yo conocí a gente que evidentemente no tenía respuestas científicas a ciertas enfermedades y que se iba, le llevábamos, ahora ya fallecieron la mayoría, me queda una sola acá que yo conozco en mi zona, en el departamento de Misiones, me queda una sola mujer. Y quizá porque yo me tengo una compenetración con ella, yo la convoqué ahora, es que perdí una hija, la única hija que tenía. Ella es todavía mudada, su padre fue el último líder guaraní, tenía de nombre en guaraní, ella ya es Juana, ¿verdad? Actualmente. Sí la Eh, he nombrado. ya no, ya ella ya no dio nombre guaraní ni nombre castellano, es más, fue bautizada a la religión cristiana, pero ella se aprendió del padre, o sea, el padre le transmitió en una cuestión de herencia todo. Entonces, yo me siento, Carolina, con esa tortícola y con esos temores frente a doña Juana, decimos en guaraní, ña Juana, en Sí, sí. apocopamiento de la palabra. En Y el entonces, campesino de la acá de Chile también se dice ña Juana, ña María, también se usa. perfecto. Entonces, en ese contexto, te puedo asegurar de que tus oraciones, que no duran más de, muchas veces, dependiendo de qué, pero la terapia me suele durar 15 minutos, 20 minutos, está ahí uno y va dando ciertos, muchas veces parece que es más fuerte lo que tengo, pero tiene que toca mi cabeza, presiona, eh, bueno, yo lo que, pero una palabra, Carolina, te puedo asegurar que yo soy parlante guaraní, yo no entiendo una palabra de lo que dice. Te puedo asegurar porque no me está permitido saberlo, Carolina, pero me cura. Eso es lo único que yo le digo a doña Juana, ojalá yo sea el heredero de tu conocimiento, me gustaría. Y me dice, Eso no, tendría vos tenés y la respuesta me dice, vos tenés muchas actividades, así como Carlos recién citó antes de la clase. muchas Y cosas que hacer. no vas a poder con todo eso. Esto es dedicarse a esto. Y vos no estás dedicado a eso. No, eso es Increíble. 100% Y mire, dedicación a eso. eso. Y te cuento un dato más de doña Juana, que tenía un sueño la mujer, querer leer y escribir. Y de muy grande, porque te estoy hablando de una mujer de casi o más de 83, 84 años, de muy grande, ella vino a la escuela donde yo enseñaba antes educación de adultos. Era una escuela de educación popular, Sí, que íbamos por las casas, no era del sistema educativo del Paraguay, era una ONG que se llama Fe y Alegría, y entonces ella venía a estos encuentros porque no usaba uniforme, no necesitaba estas cosas, nada. Entonces venía a nuestras clases sin problema. Y ella sí un día me contó tener su pesadilla. Y cuando terminamos la A, E, I, O, U, me dice, anoche me persiguieron las letras. Entonces ella tuvo que confesarme, me tuvo que confesar y entonces tuve que como un niño, hacerle un canto de Teresa Raval cualquiera, quizá en mi sistema,
para poder decirle que eso no le va a afectar. Es decir, el temor también hacia la letra, miren un poco hasta qué punto llego. O sea, le iba hablando la letra, imagínense, y me dijo en serio, me lo dijo en serio, con mucho, y con mucho miedo me lo dijo. Casi le creo, porque mi ¿Cómo abuela tiene afecta? 46 y también le tiene miedo, no sabe leer, pero cuando ve una hoja, ve un papel con letras, les tiene miedo y baja la cabeza, no le gusta mirarla. Lo mismo, doña Juana, es el gesto de ella. Tampoco lo mira. Entonces Así. le digo, para leer tenemos que mirar, doña Juana. Entonces me dice, no, yo con que te pueda dar mi firma, porque lo voy a dar para mi cédula. Quería la cédula paraguaya, no la tenía hasta entonces. Entonces aprendió a hacer su nombre y se retiró. Y aprender a saber algunos números. Eso era su intención. Yo no la forcé y la hicimos pasar de grado, evidentemente, porque eso es lo que ella quería. El resto yo ya lo sé, me dice. Y es cierto. Pero digo, tenía tan clara que no dejó someterse a mi clase, ¿verdad? No, y feliz por ella, ¿verdad? Feliz por ella, porque no podía decirle a todo esto, porque los otros tenían que aprender forzosamente, pero en fin, ella tenía claro. Es más, algo muy interesante, Carolina, respecto a su miedo, porque ¿cuál fue el miedo? Que, bueno, yo también, mis cosas, ¿verdad? De docente, que no la supero. Enseñaba rasgos de lectura y los rasgos de escritura, perdón, los rasgos tienen su forma, ¿verdad? Sí. De arriba a abajo y todo eso. Bueno, ella quería hacer como le parecía, y cuál es el drama que haga como le parece, ¿no? Pero yo que tenía mis cosas en mi cabeza también. Entonces eso le atemorizó y comenzó a hablar de la letra, a decirle cosas. Y entonces, bueno, es decir, cuando estamos sometidos, Carolina, y para responder un poco, sí hay respuestas, sí hay respuesta a nuestros temores. El mundo guaraní tenía claro la respuesta a los sueños. Si bien eran buenas, se compartían a primera hora de la mañana. Si eran malas, igual se compartían a primera hora. Y más todavía aquellas que tenían que ser subsanadas en el día. Si se duerme de tarde y también se tiene la pesadilla, igual ese tendría que participar de las oraciones durante toda la noche. Y ese sí, no se le dejaba dormir hasta que se resuelva. Eso también lo llegué a ver, porque no se le deja dormir. Eso le prepara hasta tal punto que supera es superar. Carolina, yo no sé si pudiéramos encontrarte un chamán por aquí para ayudarte, pero creo que hay una respuesta para vos por aquí. Muchas gracias. Gracias, Isabelino. Ahí está Ay, Carlos Bolívar. levantando la mano. Buenos días a todos. Bueno. Nada, quiero compartir esto que Isabelino nos decía, porque a veces la señora Juana, ¿no? A veces los niños cuando están en la etapa de aprendizaje de la lectoescritura se angustian mucho los chicos a los que les cuesta un poco más entender o entrar en la dinámica de tanto de la grafía como de la comprensión, ¿no? De las letras, los números, etc. Y realmente las maestras de la escuela primaria y las que empiezan los grados, digamos, más bajos, tienen que enfrentar a veces esas situaciones como de desaliento de los chicos. Y bueno, la verdad es que es una lástima, ¿no? Que el sistema educativo sea tan como uniformizador en el sentido de que no hay mucho espacio para los chicos que tardan más en el proceso, ¿no? Enseguida, bueno, que vayan a la maestra particular, bueno, que a ver, papis, cómo resuelven esto, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, este comentario que también tiene que ver con la educación y con las formas de
superar algunos problemas de cómo alentar al otro y demás, y esta cuestión específica de exponerlo a las situaciones que le dan miedo. Digo, la psicología moderna, cuando hacen las terapias, por ejemplo, de pánico para la gente que tiene miedo a tomar un avión y todo eso, bueno, utilizan más o menos los mismos mecanismos, porque, o sea, van como convenciendo lentamente a la persona que acepte, que pruebe, que piense en distintas cuestiones. Y digo, un poco como decía recién el doctor Héctor, parece que hay unos conocimientos ancestrales que de repente aparecen en la academia también. Era un comentario solamente. Gracias, Marcela. Isabelina. Sí, no decir sobre lo que evidentemente muchas de las respuestas que nosotros tenemos con nombre etiquetados, eh, solamente en el modo sería un poco distinto. Someterle, por ejemplo, y vuelvo a lo que mucha gente le tenemos miedo, ¿verdad? La víbora, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Más todavía aquella más ponzoñosa, más delicada. No es solo que le pierda el miedo, por lo menos en el mundo guaraní yo he visto esto, sino es como que con la mirada también uno pueda manejarle al otro. Y entonces lo pueda tomar, incluso luego lo pueda acariciar. Y bueno, yo no llegué a ese, no sé si llegar a ese nivel, pero lo que quiero significar es que al final lo que se busca es la paz también, esa relación. Eso es lo que yo veo que es parte de la terapia. Finalmente, esa relación implica que también se sabe convivir y bueno, conoce el momento que no hay que, para que no se sienta el otro atacado, o qué momento nomás es. Son cuestiones prácticas, tampoco vamos a llevar al extremo de, pero es eso mismo lo que ocurre, ¿verdad? En esas terapias de convivencia, digamos, que usábamos hace rato también en el contexto del INE, de cómo compartir, de cómo estar con los demás, también implica ese estar. Si yo sé que el árbol no tengo que tocarlo porque no está en condiciones, porque la luna, porque lo otro, entonces es una manera de convivir con ese otro ser, que de hecho me va a servir, pero también esos miedos que yo pueda tener eh, a lo... Si hay algo que yo no sé si se logró, eso sí, porque eso es comunitario. Miren que hablo de la comunitariedad. En el contexto, y ahí en la otra Flavia y otra gente, no sé si la otra Mercedes también puede reconocer, la otra Lisset también por ahí. En el contexto de las misiones jesuíticas, se habla, por ejemplo, de los famosos túneles. Hay mucha historia, mucha leyenda detrás de que hay túneles que unen pueblo con el otro. Es impensable túnel, es decir, el mundo guaraní, el conjunto de la constelación del mundo guaraní, tenía un concepto de la oscuridad. O sea, contra la oscuridad no se atenta, mejor era la ley. El NIE era en ese contexto, nada, no se hace nada, no hay que hacer. Entonces, nosotros hoy decimos, eran claustrofóbicos, eran no, todo lo que ustedes quieran, porque debajo de la tierra es impensable, no hay que entrar debajo de la tierra. De ahí se fue como que deformando también ciertas cuestiones, esta cuestión de la deformación con la mezcla de nuestras culturas, y la desinformación nos ha llegado a convertir en decir cosas inconsistentes. Por ejemplo, desde el punto de vista del lenguaje más machista, dice aquel varón que se somete mucho bajo la pollera, dice, ¿verdad? Es decir, en el mundo guaraní no era que se tenía que someter, era prohibido meterse debajo de. Entonces, miremos un poco el sentido y entendamos cuál era el valor que tenía para lo escondido. O sea, atendamos estas cuestiones. O sea, tenemos que, como dice Héctor, quizás recapitular, recategorizar y volver a reconstruir ciertos conceptos a partir de estas categorías nuevas que se nos va dando. Entonces, nosotros tendríamos que ver con otros
Y nuestra educación muchas veces pasa por esa cuestión. Y incluso se nos metieron luego los colores, que el rosado, que el celeste, que no sé qué. Bueno, nosotros la venimos arrastrando todo esto, ¿verdad? Y bueno, ¿cuándo es que vamos a hacer nuestro propio juramento hipocrático? ¿Cuándo es que vamos a buscar nuestras propias raíces del derecho? ¿Cuándo es que vamos a buscar nuestras propias raíces de educación? ¿Cuándo es que vamos a comenzar a buscar nuestras propias raíces de la mística, de nuestra espiritualidad? Yo creo que por ahí va todo esto, está encaminado en esto que estamos hablando. Y cada uno de nuestra profesión, porque cada uno puede encontrarle una, incluso hablábamos de la investigación. A un guaraní le daría una tesis y jamás la concluiría, decíamos, porque se queda extasiado en un momento que jamás llegaría a la respuesta, se quedaría buscando siempre, porque si la búsqueda de la tierra sin mal es un camino permanente, eterno, y es lo que deberíamos encontrar todos. O sea, a ver, pero siempre hay una posta, ¿no? Entonces tendríamos que descubrir la manera de hacer investigación desde este mundo guaraní también, desmitificando toda metodología posible y probablemente ni la metodología participativa que proyectamos desde Latinoamérica como una propuesta nuestra sería también, no sería tampoco la respuesta. O sea, el mundo aquí nosotros, yo creería de que nuestra Academia Latinoamericana tiene que, y allí todos tendríamos que confluir en fortaleza para poder dar respuestas a cuestiones que nosotros queremos categorizarla a nuestra medida. Nada, voy a alargarme mucho en esto, no pretendo hacer, Carlos. Gracias, Isabelino. Le damos la palabra. Me dan 2 minutos, por favor. Un minutito me dan, por favor. Necesito salir un segundito. Por Sí, favor, correcto. Correcto, no hay problema, no hay problema. Mientras cubrimos, a ver, revisamos un poquito el tema del chat aquí. Dice Cecilia Ramírez, yo tuve ataques de pánico y pude en parte superarlo hablando con otras personas y detectando cuando los tenía. Correcto. Sí, el tema es que existe una visión distinta, no solamente de una cosmovisión, sino de energías, de creencias, de valores, de fuerza de la palabra, de la intención. O sea, miren mucho el valor de la intención y del pensamiento. Ustedes saben que uno puede decir una palabra no acorde o una barbaridad y depende mucho la intención que le ponga al decirlo, va a querer decir algo bueno o va a querer decir algo malo. También si lo piensa, eso tiene una energía. Aunque no lo manifieste, tiene una energía. Bueno, en el mundo guaraní esas cosas tienen que ver con sentirme bien porque siempre pienso que me siento bien. La visión es positiva. La visión es positiva. Volvió Isabelino, le damos la palabra a Berta, que tenía levantada la mano primero, después Marcela. Berta está en silencio, Berta, está en silencio, habría que activar su Ahí micrófono. está, ahí me parece que está. Ahí está. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo Buen están? día. ¿Cómo está? Un gusto de poder compartir este seminario, una alegría para mí. Vivo en el sur de la Argentina, en Río Gallegos, casi cayendo al estrecho de Magallanes, casi cayendo, pero bueno. Soy correntina, y hace muchos años, en mi juventud, digamos, conviví casi 10 años en el Gran Chaco paraguayo. Estuve con distintos grupos étnicos, sobre todo con los chamacocos, bien en el norte, que también un poquito más al sur, Angaité, Sanapanaz, los ayoreos, estuve muy poquito. Y la clase de hoy me ayudó a comprender algo, el tema de la palabra, porque, bueno, mi trabajo era, soy docente, mi trabajo era alfabetización, así que, y muchas veces me dijeron, sobre todo, no hables tanto,
con un poquito que digas ya alcanza, ya está. Y a veces cuando había que salir, por ejemplo, en tiempo de casa, sobre todo con los chamacocos, había que salir y se sale en silencio, no se habla, no se hace un ruido, nada. Así que, y hablando con el chamán, él me decía, todo es palabra, todo se hace con la palabra. Yo le decía, pero bueno, yo tengo que hablar, tengo que explicar, tengo que decir las cosas. Y él me decía, pero no digas tantas palabras. Y ahí, bueno, la clase de hoy, mira cuántos años pasaron, ¿no? Tenía 20 y pico, ahora tengo casi llegando a los 80. Así que me ayudó muchísimo eso, y eso quería compartir esa parte, y otro es el tema de la desnudez, con la dignidad que se lleva el cuerpo. También hablando con el chamán, me dijo una vez, yo, hablando así, le preguntaba, ¿no?, por el tema de la ropa, si no tenían miedo de que le piquen, porque yo también salía con ellos muchas veces, y se ponían todos unos ungüentos precisamente para eso, y me dice, pero todo mi cuerpo es cara, todo mi cuerpo habla, yo no necesito cubrirlo, porque yo hablo y mi cuerpo me habla, todo para mí es cara. Y a mí, por ejemplo, esas cosas me quedaron muy profundo, muy adentro. Así que, y hoy cuando dijo el profesor Isabelino esto de la dignidad en la desnudez, me hizo acordar esa frase se llamaba Cirilo, que me dijo, todo mi cuerpo es cara, yo no necesito cubrirlo, porque yo hablo con él me habla. Así que bueno, esa era la experiencia que quería compartir, y agradecida, y les mando un cariño grandote a todos. Gracias, Berta. Berta, qué gusto que nos acompañe, gracias por compartir y por el aporte que está tan lejos, y recordarnos algunas cosas y darnos pie para contarle algunas cosas a los participantes. Berta nombró otras etnias aborígenes que conviven en el Paraguay, que no tienen muchas veces ni siquiera que ver con el tema guaraní, a veces son otros pueblos. Uno habla de los Sí, son otros pueblos, tienen como otras habla de los raíces. Sí. Mishir, como habla de los Ayoreos, son otros pueblos. En el Paraguay existen 5 familias lingüísticas con 19 formas de comunicación distintas de acuerdo a la cantidad de pueblos que comparten cada grupo. Es decir, sí. Inclusive hay en estados salvajes, inclusive hay en estados natural, inclusive hay gente que hace expediciones con naturalistas y 2x3 Sí. desaparece alguno y se piensa en primero si no tendrá que ver con algo del tema de los indígenas, porque muchos de ellos todavía viven en estado natural y en estado salvaje, lo que tiene que ver con el Chaco paraguayo, en lo que tiene que ver con el norte de Paraguay. Sí, es la zona de los pantanales, lo que se llama la zona exactamente, que da con de el los, pantanal, claro. la zona de los pantanales. Y yo Claro. estuve ahí en esos años, eran los años 60, Claro. eran los años de Stroessner todavía, Sí, claro. peligroso para nosotros, digamos, en esa época. Así que sí, es una experiencia que la llevo en el alma, forma Qué parte de mi lindo, vida. qué lindo, porque más allá es una de la riqueza muy grande. más allá de la diferencia que pueden llegar a tener con los guaraníes, con los Ndudá también, es otro mundo, otro universo, otra constelación, otra cosmovisión. Algún día, Isabelino, ¿me estabas viendo? No, no te veo. ¿Vos me estás viendo a mí? ¿Me escuchás? Sí, estoy viendo Me gustaría saber escuchando algún día atentamente. tenemos que hacer algo a propósito de lo que dice Berta, que no tenemos que a Mito Sequera. Sí, señor. A Mito Sequera. O sea, para hablar justamente, Mito es un antropólogo que trabajó desde hace muchos años,
con este tipo de cultura, y que, bueno, abre otras cosas también. Ya nos corremos un poquito de lo que estamos, También, pero también quizá le suene a Berta la autora Bratislava Subnik, cuya discípula Sí, está vivísima, que es la señora Adelina Pusineri, con la que tengo contacto permanentemente y estamos charlando temas indígenas del Chaco y toda la cuestión indígena del norte de Paraguay. Entonces, evidentemente, y documentar, profesora Berta, su experiencia, porque una cosa es eso que usted dice, y otra cosa es poner, ya que usted es una gran pedagoga, por lo que se le siente ahí a flor de piel, en la lejanía se siente eso, nos pueda comunicar realmente para que también nos sirva, porque muchas veces hoy parece que nos reducimos. No entendimos para nada, y me permito decir entre paréntesis, esto, el tema de la pandemia no nos sirvió porque la gente ahora solamente quiere volver al aula. No entendió, mucha gente no entendió, y esa experiencia que usted está contando no tiene nada que ver en contexto de aula, es en el contexto totalmente de la naturalidad y de hace una historia de casi más de 50 años. Por lo tanto, esto tendríamos que entender. El maestro es el que busca y le encuentra las respuestas, juntos las respuestas con los demás. Por lo tanto, esa claro, experiencia tiene que ser escrita porque en nuestra literatura actual eso es lo que nos sirve en lo académico. Entonces, tengo un compromiso moral ahí con ustedes de documentar esa experiencia suya. con mucho gusto, sí. mu- Bueno, un mu- cariño grande, un gracias cariño Berta por grande. acompañarnos, gracias Berta por acompañarnos. Ah, Le bueno, y damos para la... terminar le quería decir que mi padre, yo soy tataranieta, no, sí, no, mi bisabuelo, mi, el anterior el abuelo, el Tatara, bisabuelo, el sí, tatarabuelo, sí, era de una familia correntina en su época muy adinerada, pero que después pasó a ser desechado, digamos, porque formó familia con una guaraní. Y a partir de ahí, a partir de pasaba. ahí venimos nosotros. Entonces, siempre estoy muy prendida en todo lo que es lo que tenga que ver con nuestra cultura. Y antes de terminar, me olvidé decirles un dato. Al principio del seminario se habló de Curuzú Cuatiá. Yo soy de Curuzú Cuatiá. Ajá. Curuzú, y Carlos decía precisamente el tema del contexto, de dónde venía el nombre. Curuzú era un cruce de caminos. Antiguamente entre lo que era los jesuitas de Yapeyú y el camino que venía del norte. Ahí en Curuzú se cruzaban los caminos y había como señal, digamos, se dice, ¿no? Dice la historia, que había como señal 9, no sé si eran algarrobo, espinillo, 9 árboles. Los 9 algarrobos dividían el territorio del Sí, Cabildo, el dividían Yapeyú del eso, y Cabildo. eso era, en ese contexto se creó el nombre de volver a ponerle Curuzú a lo que ya era conocido como el cruce de caminos. Bueno, usted escuchó, no sé si escuchó que hace un ratito yo dije que estaba con problemas de conexión y que estaba tratando de solucionar Sí. algunas cosas. Bueno, acá hay gente que es de Curuzú, que es como Cristina Morantini, que por ahí está conectada. Ah, mira, Yo en este momento, para su sorpresa, estoy en Curuzú, Catia, me trasladé ayer, estamos mira qué bueno. Qué lindo. desde Curuzú, así que le mandamos un cariño grande, Berta, y cualquier cosa, nos mantenemos en contacto, nos escribe Bueno, lo que muchas pueda serle gracias. útil. Encantado de la vida. Le damos la palabra a Marcela Eckerlat. Gracias, Berta. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Buen día, permiso. Buen día a Sí, todos, Marcela, buen día, buen día. licenciado. Bueno, agradecerle al licenciado la charla de hoy sobre el ñeep. Yo querría aconsejar que hagan un seminario de ñeep porque esto es tan amplio y tan rico que sería fantástico. Yo me quedé con el tema de Ñemboé, porque
En clases anteriores el profesor había explicado que tenía una mística, que era una anunciación, pero lo más importante era volverse palabra, ¿no? O sea, tan importante es esto del Ñemboé que lo que no termino de comprender es cómo el jesuita lo agarra en el sentido de oración o para orar, porque esto en un sentido guaraní, volverse palabra y todo acerca de la palabra que explicó el licenciado, era mucho más profundo que decir una oración o convertirse en oración. Esa es la duda que tengo, si el profesor la puede explicar. Muchas gracias. Ahí me metes en líos, Marcela, porque tengo que explicar el sentido místico de la compañía de Jesús. Claro, porque, a ver, Voy a tener que hacer cable, ¿no? Sí. Permitime, Isabelino, una cosita para intercambiar con Marcela. Estamos tan en el borde que salimos de algo antropológico para meternos en algo filosófico, o sea, o en algo religioso. Entonces, es claro que da para profundizar muchísimo, ¿eh? Claro, perdón, pero lo que pasa es que ahora que el licenciado nos abre la cabeza, el tema es cómo de algo tan, pero tan impresionante como volverse palabra, lo reduce el jesuita a la oración. Eso es lo que no comprendo, disculpen. Lo mismo que quizás yo tampoco esté explicando a profundidad lo que es el Ñemongaraí y hoy sea un bautismo. El Ñemongaraí es todo un rito, toda una experiencia de imposición de nombres, de reconocer valores, de descubrir el futuro liderazgo en el niño, volverse el embajador de tu paz, que bueno, que tampoco es en un grado menor quizá para el cristiano bautizarse, ¿verdad? Pero en fin, yo creería que implica mucho más futuro en ese sentido. Sí, la Compañía de Jesús tiene una formación, digamos, desde su forma de ser curas, ¿sí? Desde San Ignacio de Loyola, su fundador, que tiene una formación de que hay un proceso para comenzar la formación de muchos años para ser sacerdote. Voy a reducir nada más esto. Y como el centro, como el alma de la compañía es lo que ellos le llaman los retiros espirituales ignacianos, que es un estilo de casi volverse palabra, quizás no llegue hasta tal punto, porque nadie llega a estar extasiado y a no ser que Santa Teresa y no sé quién más, ¿verdad? Pero en fin, que el K.U. que hablábamos, que llega en un momento en que ya pierde la conciencia humana natural y llega a otro nivel espiritual, de convencerse de que es la palabra misma, evidentemente la redujo, si se redujo a esto, pero en ese sentido es, Marcela, que yo estoy convencido de que el padre Montoya en su buena intención utiliza, porque él es el que utiliza, para decir ñañembo, recemos, volvámonos palabras para convencerle al guaraní de que más o menos la religión cristiana que ellos predican tendría esa posibilidad también de que uno si repite mucho, y por eso hay muchas jaculatorias, que hoy por hoy la iglesia también, que se abrió al mundo moderno, dice, no, hoy las oraciones que se repiten ya no sirve, hoy ya no pasa por ahí. Es más, te digo que muchos médicos chamanes que se creen que se les ha pasado la cualidad, y ya no son guaraní, que son campesinos, que son también todavía médicos, ya no estamos hablando del mundo indígena, rezan las oraciones jaculatorias católicas cristianas para tratar de curar, que no es lo mismo, ¿no? Pero es más, en esa intención de sugestión pone un montón de esculturas, de tallas, uno va en un santuario a meterse para intentar curarse algo. ¿Cómo no solo transgredió eso que estás diciendo de convertirlo reducirlo a esa palabra, sino que también los gestos posteriores, que no digo que se combinaron, porque justamente el padre Melía siempre fue muy cuidadoso con esto, y él me decía, Isabelino, no hables de sincretismo, no hables,
porque hay que tener mucho cuidado, o sea, se mimetizaron los muchachos adentro, trataron de convivir y sobrevivir en medio, pero sin sincretismo, cuidado con eso. O sea, yo también suelo usar con mucho, a partir de esas apreciaciones de él, lo suelo, porque antes hablaba también de esa unión, de todo esto, ¿verdad? Que veo que es un parche sin costura y que tan bien que quedó. Entonces yo a partir de ahí hablo de los dos ríos que cuando comenzamos el seminario le hablaba, van paralelos, van juntos. Entonces, yo creo que no hay mejor explicación. Y sí, Marcela, hay tantas palabras que perdieron su sentido original en la plenitud de lo que fue y que fue reducido. Y hoy descubierto a nosotros nos da como una cosquilla interior. ¿Cómo quiero volverme palabra? ¿Cómo quiero ser Ñemongaraí para descubrir mis valores espirituales en favor de los demás? Descubrir mis cualidades, y que los demás se sirvan de esto que yo sé. ¿Cómo quisiera había sido ser yo hoy para los demás? Porque eso es ser. Cuando yo digo volverme palabra, es que descubra que yo soy el yo soy eso que necesita el otro, y que mi mano es posible de prodigios para el otro. Es el sentido. Y allí, no sé si está la doctora Graciela por ahí para volver a preguntarlo del Edén, ¿verdad? Pero por ahí es la discusión si estamos en una especie de Edén o en dónde. Porque ese es el concepto también cristiano de todo lo bueno. Y quizá en ese Edén guaraní haya estas cuestiones, pero haya también lo otro, ¿verdad? Es decir, se supo convivir con la víbora que le dio el fin al Edén de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, en esa leyenda que nosotros la manejamos en la literatura cristiana, pero en lo nuestro pareciera que saber convivir con la víbora no tampoco hubo una fruta prohibida. La desnudez dignificada desde nuestra concepción, de nuestra categoría, tiene un valor tan fuerte que quizá una persona con ropa pierda la condición de persona porque está queriendo esconderse. ¿De qué esconderse? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Esa es la cuestión ahí que tenemos que entender. Y decía el otro día a la otra Flavia y recordando un poco en el seminario anterior, en la semana anterior, los cristos de Paraguay, casi todos los crucifijos están vestidos. Pero nunca lo he visto en una iglesia como los veo en Bolivia. Todos los crucifijos de las iglesias de Cochabamba, de ese sector, están todas vestidas con unos encajes preciosos. Es decir, no se concibe la desnudez fuera de sí. O sea, yo no puedo graficar algo porque eso sí puede implicar otra cosa, pero no en el otro. Yo no tengo reparo porque es mi otro yo. Pero sacar de mi contexto y ponerlo en un contexto gráfico, a ver, mucho cuidado. Entonces, yo voy con muy buena intención de querer tomar una foto. Carlos Vaquero, fotógrafo. Carlos, no vas a tomar una foto en el mundo guaraní así nomás. Y si la tomas jamás te van a mirar. Por eso no miraba el Cuachillá. No es así. No funciona. Es más, puede ser que esa actitud de Carlos, que fue con muy buena intención, eso mismo sea el motivo final para que no vuelva a la comunidad y no sea permitido la próxima. Yo no sé, Carlos, si a vos te tocó como fotógrafo alguna vez participar en alguna de las actividades, que algunas son permitidas, que las actividades sin cámaras, las actividades sin cámara. Por eso, te tocó, ¿no? Por eso. ¿Sí? No. Mira que te estoy hablando de Mendía, que estaba compenetrado. Aparte dividamos, Isabelino, en esta historia de aldeas, como decimos siempre, aldeas turísticas. Ellos te hacen todo de lo que vos quieras, porque saben que es otro concepto, es un espectáculo que armaron, que ellos tienen que mostrar algunas cosas. Ahí le da lo mismo. Lo que es privacidad es distinto. Es más, te digo, Carlos, y hay que entender ahí desde el guaraní. Y la palabra y que hace rato hablé es tan importante en este contexto entender como preposición,
porque dicen Ishupe, o sea que no es para ellos, es para los demás. Danzan Ishupe, Yayeroku Ishupe, es para ellos. Yapuraje Ishupe, es para el otro, no para uno. Y cuando ellos están en lo suyo, ellos danzan para ellos se vuelven palabras, ellos hacen lo suyo. Entonces, eso es interesantísimo. Ellos tienen, lo que dice Carlos, tienen clarísimo que ese momento es un momento que es para los Yuruá, que bueno, para el Chupe fuera. Y nos muestran evidentemente todo. No es con el mismo. Entonces podemos decir, son simples danzas ahí, de palabras que repiten alrededor y están ahí, ¿no? Es más, nos dejan también en visto, valga la misma palabra, no nos cuentan todo, ¿sí? Y porque no está permitido. O sea, si en un momento dado vamos a entrar a hablar de la otra parte y vamos a ver a quién se le permite decir otras cosas también, que lo vamos a compartir justamente hoy, desde la palabra. Entonces, no cualquiera está permitido repetir. Pero Isabelino, pero esta es una cuestión que existe en todas las culturas, digamos, ¿no? O sea, uno es católico, apostólico, romano, del mismo club, pero el cura no te va a contar todo. El obispo tampoco, y el papa menos. O sea, es lógico que hay escalas, y hay jerarquía, y hay niveles de conocimiento. Nosotros lo miramos porque sabemos que para nosotros todo es desconocido, entonces como que quisiéramos saber de todo un poquito, y hay una cuestión de una progresión y un conocimiento escalonado o progresivo, o que se tiene que hacer, pero no así, contame rápidamente en un resumen todo, toda la cultura. Tal cual, tal cual. Marcela. Bueno, me interesa mucho el tema este de la desnudez y del cuerpo y la relación con el cuerpo, en parte porque, bueno, en este momento histórico hay toda una serie de cuestionamientos desde los feminismos, desde la gente que trabaja las temáticas de género sobre la cuestión del cuerpo y demás. Y la gente, los investigadores que están en sociología de la moda, por ejemplo, acá en Argentina hay una socióloga de la moda muy conocida que es Sol Kern, ella habla un poco de que la vestimenta antecede a la persona, que de alguna manera la crea, que de alguna manera dice cosas de la persona, pero como es algo que se puede manipular, está un poco esta idea que nos transmitía Isabelino de que escondemos algo, ¿no? Detrás de la vestimenta, en algún sentido, ¿no? Y por supuesto, bueno, esta socióloga también habla de que la vestimenta o el sistema de la moda y todo lo que nos ponemos, bueno, de alguna manera responde en la situación contemporánea al sistema de la moda, la dinámica del consumo, etcétera, etcétera. Pero un poco esto de que el hábito hacia el monje, como decimos acá en la Argentina, está absolutamente, digamos, manipulado por los intereses económicos y demás, ¿no? Y también pensaba que la Iglesia Católica, de alguna manera, ha prohibido el cuerpo, ¿no? En algún sentido. Y siempre se lo ha visto como relacionado con el pecado. Yo sé que ahora las cosas han cambiado mucho y hay otras perspectivas, pero el tema del cuerpo es todo un tema, me parece, en la religión católica, que Isabelino está mejor formado, al menos que yo, que soy bautizada pero hereje. Nada, simplemente ese aporte. Por supuesto que estamos hablando en ese contexto natural, ¿verdad? Y hay una cuestión, uno no está desnudo, o sea, ¿qué es la desnudez? Depende un poco del contexto, ¿verdad? Y del concepto, Claro. porque la piel
que también es la palabra, es la que cubre también. Entonces, si bien, si me habla una parte, y converso con las partes, y pueden estar, sí, para ciertos, no nos olvidemos que para ciertos rituales, para ciertas ceremonias, en algún momento, no todo el tiempo, que se agregan los ornamentos que cubren el cuerpo, máscaras, imitaciones de animales, pieles, plumas, ¿verdad? Pero eso siempre en relación a, no concretamente a cubrir, sino como que uno trae, le trae el alma a través de esos símbolos, diríamos nosotros, que es una cuestión más simbólica que de vestimenta, ¿verdad? Entonces, el propio cuerpo en sí, que es el límite con el otro, porque ese es mi propio límite, mi piel, ¿verdad? Eso mismo, más allá, a mí no me limita, sino me permite una relación con el otro. Por eso la mano, por ejemplo, que es el que se acerca al otro. Imagínate que la mano suelta, que es la traducción literal, así de yopoi, por ejemplo. Es como, y después decimos que también la palabra misma es, si te doy mi palabra, te doy mi alma. Es decir, ya no importa el cuerpo, o sea, te estoy dando mi alma, ¿qué más querés? O sea, la palabra vale tanto, es tan fuerte, que ya el resto como que pierde su, de alguna manera, quizá por eso cuando les comentaba lo de Bertoni, cuando le ve a una criatura preparándose para el dolor físico, que le mandaba picar con aquella hormiga y que el chico se torcía de dolor y Bertoni lo quiso sacar, lo sacó y al rato el propio chico vuelve a la terapia, ¿verdad? Es decir, evidentemente no importa esto, ¿sí? Y nosotros hoy evidentemente en este mundo también que vivimos valorizamos mucho y vivimos dependientes, ¿verdad? Y nosotros le hemos enseñado, digo nosotros porque, bueno, vivimos más esta cultura que la de ellos, le hemos enseñado de alguna manera a desvalorizar quizá la palabra, porque luego que el yurá que ella miente, el yurá que ella produce este dolor con la palabra, y quizá lo que a Berta de alguna manera también a la profe le quisieron como decir, bueno, tu rosario de palabras ya sirve, ¿verdad? Porque con repetir 2, 3, y también recordando que esta cultura sí la comparten, y brevemente, así como decía Carlos, ¿verdad? Recordando que nosotros más estamos definiendo desde la cultura guaraní, también de alguna manera podemos dilucidar y entender lo que uno ve, lo que los antropólogos nos ofrecieron, y también de alguna manera cierta memoria de cómo se hizo dentro de esas misiones jesuíticas una sobrevivencia que luego le costó a la Compañía de Jesús la expulsión también. Eso hay que reconocer también. O sea, no podemos negar que eso también fue de esa manera. Entonces, la posibilidad de que hoy nosotros estemos discutiendo o teniendo el interés hacia algo es porque tenemos un poco de literatura que nos permita introducirnos a esto, desgraficar, diríamos, en otros términos, desde lo que nos cuentan ciertos documentos, como las cartas anuas u otros documentos comprometedores, como por ejemplo el tema del fútbol, que hoy están contados entre nosotros, que fue descubierto por que había sido, los guaraníes tenían algo parecido de Jack, le llamaban mangá y toda esta historia cuando hablábamos del juego, y que hoy, por ejemplo, el Paraguay se jacta como capital del fútbol, y bueno, esta palabra cómo llegó hasta que se volvió inglés, y bueno, y luego se volvió castellano, y había sido en origen entre los guaraníes. En toda esa historia, para poder entender también, nosotros tendríamos que, evidentemente, eso sí, deshojarlo y deshuesarlo para desroparlo, ¿verdad? Esas ropas que se le pusieron. Entonces,
En ese contexto de relaciones, la piel es algo tan importante que, que incluso nosotros hoy podemos clasificar rostros, ¿verdad? Pero en el mundo guaraní es, por eso dice, hay una frase que dice que todos son sus madres. Ya hoy llegó lastimosamente como chiste, ¿verdad? Pero es algo muy sagrado, es algo muy serio lo que ellos dicen. ¿Y quién es tu madre? Le pregunta un guaraní. Y dice, todos hasta que están aquí son mi madre. Y entonces pudiéramos como entender, entonces, a ver, pero tu mamá es tu mamá, sí. Él entiende o ella entiende de que hay una relación de puro A, de préstamo de la vida con una mujer en particular. Pero todas prestan la vida. Es decir, todas de alguna manera, si bien están dando esa educación, esa relación de la palabra es vida. No se olviden que es el alma el que se transmite. Entonces también es prestar, todo eso es la relación. Entonces todos son su mamá, todos son sus hermanos, y en el otro se ve otra vez yo. Ese yo es tan, y no, es un egocentrismo. No es que porque yo nomás soy yo, sino porque es yo comunitario, el yo visto en el otro. Entonces es Che, ahí está Che, que es Carlos, Che. eh, por eso no nos olvidemos que algunos historiadores eh, le dan mucho énfasis a la palabra Che, ¿verdad? El Che del yo. Eh, y de alguna manera mi correo electrónico es isabelino-che, ¿verdad? Para implicar el otro, no que soy yo, sino que es el otro. Es el otro el que este compartir, ¿verdad? O sea, para la gente que no sabe la traducción directa, va a decir, su correo es porque es él, no, es porque somos todos. No implica el share el yo. Hay que entender. Y estas cosas, por ejemplo, no las podemos desdibujar si no estamos en el empape de la piel y de lo que se cubre o de lo que se descubre. Y eso mismo es el sentido del ropaje. No hay que olvidar que el clima también ayudaba, ¿verdad? Estamos hablando, es casi este paraíso realmente. Ni los calores ni los fríos. Estamos hablando de esa, de ese subtropical tan bueno, ¿verdad? De esos climas. Claro. Bueno, todo eso que se conjuga, lastimosamente, hoy ya quizá todo lo que estamos aquí, lastimosamente, quedan las descripciones de nuestro. A mí jamás se me antojó fotos en algunas películas poquitas que se hizo en Paraguay en la década de los 70, se puede todavía ver lo que era la selva. O sea, no es lo que nosotros quizá entendamos también para que podamos entrar en ese contexto. Tenemos pequeños bosquecillos hoy donde viven nuestros guaraní, de pequeñas hectáreas comparando todo el esplendor que era. Estamos hablando de los árboles frondosos, de animales que pudieran atacar por su bestialidad o de lo pequeño y que puede implicar uno su víctima letal. En ese contexto estamos hablando, para que se entienda un poco también. Y por eso Berta nos decía con el ungüento de la flor del urucum, que creo que la doctora Lice le dice urucum por ahí, en el portugués, ¿verdad? No sé cuál es la palabra en español, Carlos, no sé si existe esta flor que tiene el tamaño de un naranjo, la planta, y cuyas flores rojas, entreabiertas, estrujadas, uno se pintaba el cuerpo para ciertas ceremonias, pero normalmente servían como uno de los mejores repelentes hoy científicamente comprobados. No solo para los ñatiú que mencionaba Carlos el otro día, para los mosquitos, sino para todos los demás insectos que también puedan atacar. Gracias, Isabelino. Le vamos a dar la palabra a Mercedes Schwenemann. Buen día, Mercedes, ¿cómo estás? Buen día a todos. ¿Se escucha bien?
Sí, perfecto. Bueno, como siempre, estas clases, primero quiero agradecer que estamos llegando al final y realmente es conmovedor todo lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, y claro que vamos a extrañar los encuentros. Pero yo quiero hacer una reflexión que por ahí tiene que ver con muchas cosas que fuimos hablando, que fueron hablando los compañeros, y algunas que me preocupan. Por ejemplo, saber, como dijo Marcela, que también se utilizan algunos métodos, algunas metodologías en la psicología, que supongo que ella se refiere a la cognitivo-conductual, donde se enfrentan las personas al miedo, se los atraviesa acompañado por un profesional. Y también yo agregaría las constelaciones familiares, que son todas ellas, si bien salen algunas de la psicoterapia freudiana, están basadas en investigaciones antropológicas en las culturas primitivas. Entonces, siempre esto que viene a aclarar algo, siempre va a haber una relación con estas culturas que son importantes. Y la otra, eso por un lado, y lo otro es una preocupación que recién cuando leía el chat de Carolina sobre los jesuitas. Voy a aclarar que yo al principio, cuando era muy joven, también tenía rabia porque los habían metido, los habían cercado, los habían dejado incluidos dentro de esos muros, pero porque, por ignorancia tenía rabia, no conocía bien toda la cultura que se desarrolló a partir de los jesuitas. Entonces, a mí me preocupa nuestro mundo fragmentado, nuestro mundo dividido y siempre en lucha. Nosotros tenemos también que aprender a salvar esas brechas. Isabelino es el exponente para mí de lo que yo escucho de esta conjunción de estas dos culturas, donde cada una tiene su valor. Porque recordemos, o sea, que los jesuitas, yo hablo de nuestras misiones, ¿no? Que fue muy distinto a las otras misiones. Ellos respetaron muchísimo la cultura guaraní, si bien, por supuesto que tomaron cosas que le convenía y las transformaron, las aceptaron para que fueran también ellos aceptados. Esto que decía Darko de los evangelizadores evangelizados fue real. Y también yo me he planteado, tratando de comprender todo, que si no hubieran estado los jesuitas, tal vez no tendríamos muchas cosas de los guaraníes, porque muchas nos llegan a través de ellos, y a partir de eso buscamos vías de investigación para poder entenderlos. O sea, nosotros vivimos siempre desincluyendo las cosas de nuestra vida, y yo creo que tenemos que incluirnos todos en una realidad donde no haya antagonismos, porque la presencia de Isabelino es el ejemplo, es el ejemplo. Yo agradezco profundamente, Isabelino, todo lo que nos has enseñado, y a vos, Carlos, también, porque todas tus acotaciones han sido siempre en pos de un desarrollo mayor de todo lo que veníamos hablando, de una profundidad también mayor, para que podamos entender desde nuestro mundo. Bueno, eso quería decir hoy, porque estoy contenta que me pude conectar. Y bueno, y agradecerles como siempre. Gracias, Mercedes. 2 o 3 cositas. A ver, para no ocupar mucho tiempo. La primera, a modo de humorada, Ben Hellinger tiene que haber sido guaraní y nunca haberse enterado, quizás, ¿viste? Ben Hellinger, para los que no conocen, creador de las constelaciones, de constelaciones familiares. Eso por un lado. Segundo, el tema de el rol de los jesuitas. Más allá de lo que se quiera alguna vez interpretar de alguna manera sesgada,
de la cultura que se suprimió o que, no sé si el tema es se suprimió, se desplazó, porque una cultura termina desplazando a otro, porque trae elementos nuevos, innovadores, bueno, la absorbe gran parte, pero sí es cierto que gran parte de lo que se conservó de la cultura guaraní y lo que se difundió de la cultura guaraní tiene que ver con los jesuitas. Te sumo, Carlos, perdón porque tengo colesterol bueno. Y de la dignificación. No nos olvidemos que fueron los primeros que dignificaron y defendieron la vida, diciendo no solo, y que, insisto, le costó, porque ya lo dije hace un rato, le costó a la Compañía de Jesús la expulsión, porque hay que ser así de directo con esta cosa, la defensa de la vida, devolviéndole en la categoría europea el rango de ser humano que era concebido en un principio como las bestias salvajes que encontraron los colonizadores. Eso de boca de principio 1617, San Roque González, la primera denuncia que lo hace, Roque González de Santa Cruz, y lo puntualiza Ruiz de Montoya, también de origen indígena, y de alguna manera los escritos sirven para esto, y por supuesto, por nombrar algunos de los grandes que se enmarcaron, y aquellos otros que murieron en la defensa, porque estos son los vivos, yo que también fue martirizado, pero parece más idílico su martirio, porque en realidad para la santificación tuvimos que contar de que San Roque murió por la fe. Pero San Roque también murió porque estaba defendiendo a ese grupo de indígenas contra las acechanzas de las esclavitudes que estaban alrededor de ellos. O sea que hay que contar también esa verdad. Claro. Entonces, estas cuestiones también, Carlos, disculpame porque tocaste ahí el talón de Aquiles, ¿verdad? No, y además, estaban expuestos también a todas las mentiras con las que les proponían, les prometían también los españoles. Entonces, es toda una conjunción de cosas que hay que desentrañar y de ver bien. Y escuchando a Isabel, recién se me viene el pensamiento filosófico de Enrique Dussel, que es muy importante, nosotros tenemos que escucharlo como americanos, cuando él dice que la verdad no está ni aquí ni allá, pero nosotros como americanos que nacimos en esta latitud, en este lugar del sur de América, tenemos que crear la novedad, no seguir en esa confrontación. Y yo creo que crear la novedad de lo nuevo, de algo donde estemos en esta inclusión todos, puede venir desde acá, de conocer todas estas culturas, de conocer tanto los guaraní como los jesuíticos. Y eso mismo, Mercedes, eso mismo, otra Mercedes y Carlos, compañeros todos. Eso mismo yo creo que es la enseñanza del pueblo guaraní cuando nosotros decimos que se mimetizaron, que trataron de sobrevivir. Eso mismo, ellos le dieron paso a los otros, ¿no? Ellos no tuvieron problema, solamente que también reclamaban su propio espacio, que decían, claro. Eso mismo, ¿verdad? Es decir, ese saber sobrevivir y saber estar, y quizá hoy que tengamos que volver a descubrir, y hoy se nos permite, quiere decir de que también descubrir esta genialidad y cuantificar en términos numéricos, si vale la pena, la extensión de una palabra y de lo que sirve para ese mundo, justamente es la muestra de que hubo personas que también apostaron por esta cultura y que de alguna manera con su formación también lograron hacer que, como decimos siempre, tirar la pelota para adelante, ¿verdad? Y eso mismo aconteció, ¿verdad? Y el mundo jesuita logró, yo siempre digo que logró, si bien ponerle palabra, que es lo que vamos a hablar en un momento dado también de esta escritura, poner la palabra escrita, solamente que sí, nosotros hoy mirando decimos, sí, en la propia
el guaraní, al encontrar la escritura, encontró la academia, por decirlo de alguna manera, se volvió también la categoría que necesitaba, pero en su propio destino, en su propio logro, también estaba su desgracia, porque al final esto lo va reduciendo, y hoy lo que nosotros no creemos de alguna manera gramático, vamos reduciendo sin tener esta experticia de toda la constelación guaraní. Y recordar nomás de que en uno de los seminarios yo traje algunas imágenes justamente del Museo Jesuítico Guaraní de Santa María para hacer esa comparación, cómo se logró que los jesuitas también dejaron a la libertad de que los guaraníes se hagan su impronta en una imagen católica, cristiana, con gestos, con el propio demonio guaraní bajo los pies, no el demonio casualmente católico, y que nos enseñe la Biblia al menos, ¿verdad? Y también en gestos que hacen que sea sagrado, porque un gesto había sido una mirada tan importante en el mundo guaraní, que es lo más sagrado que tiene, y esa relación para que siga también construyendo o deconstruyendo maneras, porque eso nos sigue hablando ahí. Flavia no puede hablar un día y de noche con eso, ¿verdad? Si le traemos a dar cuando vamos a terminar quizá todo el año necesitamos para día y noche, porque evidentemente, imagínense, solamente para y cerrar esta parte, un especialista en historia del arte moderna, pero que es también artista, el hombre artista plástico, no recuerdo ahora mismo su nombre, es un inglés, con sus 4 palabras en español y yo con mis 6.5 en el inglés nos charlamos en el museo. Y entonces se quedó impactado con una de estas. Yo no quería pasar, yo no quiero ver el resto, me quedo aquí. Y quedó mirando 72 ángulos. Carlos me explicará mejor esto de la fotografía. 72 ángulos, Carlos, de una talla, de la mirada nomás. Me dice, mira, desde aquí me dice una cosa, aquí, y iba moviéndose. ¿Qué dice? Yo nunca he visto. O sea, yo que vivía acá 30 años no lo he visto. Y mediante él lo pude ver. O sea, y sí, entonces él me pregunta, pero y ya en un momento dado se pierde, porque eran 72, imagínense. Y dice, pero ¿qué querrá decir esto? Porque mira, estás haciendo este gesto, estás haciendo esta mueca. Yo digo, mira, esto es bien guaraní, esto es lo otro. Yo iba descubriendo, y yo iba poniéndole palabras al resto. O sea, era una locura eso. Nos quedamos un día con una talla y con un rostro. Es decir, esa compenetración llegó que de los 72, yo les puedo asegurar, de las 72, mejor dicho en español, las 2 eran las cristianas y las 70 eran guaraní. Antes de darle la palabra a Flavia, ya, este tramo tiene que ver un poco con aclarar, no sé, o expandir un poquitito más esto que a veces se dice de una manera tan simplista, de decir, bueno, no, los jesuitas suprimieron el tema de la cultura guaraní. No, esta historia no es así, no se puede decir de esa manera. Gran parte se conservó por el tema jesuítico. Gran parte de la decisión de la incorporación de los guaraníes a las misiones jesuíticas fue por parte de decisión de los guaraníes porque no tenían otra alternativa, y sí era una cuestión de negociación, del encuentro de 2 culturas, hasta dónde iban con una y hasta dónde podían avanzar la otra sin que se contrapongan, y donde uno solapadamente podía meter algunas influencias de cada una de sus culturas. Pero es tratando de pasar en limpio esto que tantas veces se simplifica diciendo, no, ¿viste? Sino lástima que a los guaraníes les tocaron los jesuitas. No, pongamos en su justa medida. Cosas que solamente se salvaron por eso. Le damos la palabra a Flavia. Carlos, yo quería, si me permite, quiero agregar algo más, si me permite. Sí, claro. Que justamente en el arte nosotros podemos ver y podemos aprender de ellos, en el arte de las tallas, todo lo que quedó de los guaraníes y de todas las construcciones también en la arquitectura. Entonces, vimos también esa conjunción de almas entre los jesuitas y guaraníes, cuando le permitían seguir haciendo sus
sus tallas, no solamente que le respetaban, sino que querían aprender como ellos hacían. Eso muestra muchas cosas para reflexionar. Eso nomás, Carlos. Gracias, Mercedes. Gracias. Gracias, Mercedes. Ahora sí, Flavia. Hola, buen día. Bueno, retomando el tema que puso en luz Mercedes, simplemente creo que también lo que decían Carlos y Isabelino se puede ver claramente en la relación de Meliá con este pueblo que vimos gracias a mí. Ayer pude ver los documentales y me conmovieron profundamente, o sea, el vínculo de Meliá con esta comunidad, realmente que es el otro, y el amor de este pueblo guaraní hacia Meliá, me parece que también es un ejemplo de este vínculo jesuita guaraní. Les digo que puse a mi familia a ver el video porque realmente quedé muy conmovida. No sé cómo la comprensión de Meliá que se expresa en esas bienaventuranzas, ese poema, que son unas nuevas bienaventuranzas, realmente es una síntesis de ese haberse hecho uno con ese pueblo guaraní, con todas las falencias que sabemos, pero también en el tiempo que se vivió, en el tiempo de la colonia, que fue lo que se pudo hacer. Y decir que Meliá, que también me conmovió profundamente, volvió a vivir la expulsión en el 76 por la mano de Stroessner y la dictadura, y cómo eso cuando están en la escuela se transmite a los chicos con una plena conciencia, ¿no? Y después, bueno, también lo relacionaba Isabelino con todo lo que hablabas de la palabra, cómo los guaraníes, también en este contexto del aporte de los jesuitas, Plutarco creo que era, todo ese, no, creo que uno más anciano, que hace un relato de la historia de la dominación colonial y de la resistencia, que es impresionante, ¿no? Los que tienen mucho se les dio mucho, los que tenían poco se les dio poco, y los que tenían nada. Me parece que es un resumen de la situación, de la conciencia, y bueno, pero que logran transmitirlo. No sé si me fui por las ramas, pero yo unía todo, ¿no? Es decir, cómo ese valor de la palabra, cómo esa conciencia de la situación, y cómo Meliá está ahí, y tiene ese conocimiento y ese amor, y ese ser el otro, que a mí realmente me conmovió, si no lo vieron todavía. Así bueno, les agradezco también todo este material, porque yo tardo un montón en verlo, porque lo vuelvo a mirar, vuelvo a retomar las clases, entonces es riquísimo, que nos puede ayudar a todos a tener estas dos miradas, ¿no? Nada más que eso. Sobre todo, Flavio, ¿desde dónde es el vínculo? Yo lo que me imagino en algún momento, con un puente histórico, que la aceptación del guaraní a aquellos sacerdotes de la etnia, de la congregación que fueran, debe haber sido medio parecido, o sea, debe producirse esa simbiosis, no es nada más una cuestión evangelizadora y que llegó el padre como van hoy, porque hasta el día de hoy, Isabelino lo puede contar mejor, a las aldeas aborígenes, en Argentina también, van muchas evangelizadores, no sé cómo se denominan estas otras agrupaciones religiosas que tratan de meterse, de ayudarlos supuestamente, pero es siempre con un estandarte por delante. Los otros, el vínculo es de ser uno más, de esta historia nos ayudamos mutuamente, que es de otra manera, a ver, para la gente que trabaja con el tema de misiones jesuíticas, lo que voy a decir es una obviedad. Para la gente que no, les va a servir para graficar este ejemplo. Cuando Buenos Aires tenía 3.000 habitantes, Yapeyú, la reducción de Yapeyú, tenía 7.200. Y la manejaban 2 sacerdotes, donde funcionó la mayor escuela de música de América hasta hoy día. Eso, sin una simbiosis, sin un respeto
respeto, sin una asociación, sin un comparativismo a quien te conduce, no se puede hacer. No se puede hacer. Eso es el ejemplo de la aceptación y de lo que nos servimos y de lo que nos ayudamos mutuamente. Y en todas las reducciones eran 2 sacerdotes. El resto estaba de paso. O era un maestro vallador que había venido, o el que iba a arreglar el órgano, o el que iba de paso para otra reducción y hacían noche ahí, pero no había más de 2. 2 conducían. Esa directiva, esa conducción, no se puede hacer de otra manera. Esto implica de que había una aceptación del otro lado. De una lectura, como para ayudarlos a entender. No es el momento de que yo fije si estoy a favor o en contra del tema de los jesuitas y los guaraníes. Simplemente es que me parece demasiado simplista por ahí a veces cuando se dice, no, los jesuitas escondieron la cultura guaraní. Por eso es que hago esta aclaración. Sí, Mercedes. ¿Se cortó? ¿Estás, Mercedes? ¿Estabas hablando? Mercedes. Bueno, no nos escucha, parece. Isabelino, ¿seguimos? Continuamos, Carlos. ¿A mí? Mercedes, ¿Sí te pensé que escuchó? pedías la palabra, pensé que pedías la palabra. No. No. Correcto, A ver. correcto. Avanzamos, Isabelino, entonces. Correcto. En este sentido de la palabra, en el alma, el alma, se hace un ubú. El ubú es el manantial. Es de donde brota. El alma originalmente, antes de hacerse palabra, esta flor que hablábamos hace rato, este ubotú, es el albú. Es decir, uno ya viene con la palabra. Cuando se expresa ocurre el ñe. Y es el lenguaje universal, diríamos en otro contexto del mundo guaraní. Su albú es la fortaleza de su pueblo, es la razón de su expresión. Este lenguaje, este origen, esta explicación le fue dada a una persona también que convivió. O sea que no solo los jesuitas estuvieron también en este contexto, sino hay otras personas que lograron en ese nivel de convivencia, de comprensión, subsistir con ellos y lograr también que llegue a un nivel como en el caso de Cadogan, que nos trae en su Albú Raputá, en este libro de los textos míticos de los Mbá guaraní del Guairá, en esta transcripción que es del año de 1997, que es el libro que está en mis manos. Y comienza diciendo en guaraní Mbá, Ñamanduru etete nonderwa, olvara peteiwi, olvara pumba equawi, oiquaravuma, tata endu, tata sinau, ero moña. O amavuma, olvara pumba equawi, oiquaravuma, albura putará, oiquao yelte. Dicho y copiado sin subjetividades por el propio Cadogan, el verdadero padre Ñemandú, el primero, de una pequeña porción de su propia divinidad, de la sabiduría contenida en su propia divinidad, y en virtud de esa sabiduría creadora, hizo que se engendrasen llamas y tenue neblina. Habiéndose vivido de la sabiduría contenida en su propia divinidad, y en esa virtud creadora, esa virtud sabia creadora, concibió el origen del lenguaje humano. Albú Raputá. Del capítulo 2, de los primeros versos
que se le comunica a Cadogan de que tiene la autoridad para comunicarnos nuevamente. Y es la que cumplo en hacerlo en esta primera parte. Es decir, la teogonía guaraní tiene su origen en la palabra, en ese albú, en esa alma. Y hoy textualizado, gracias que Cadogan tuvo la calidad también de no someter a ninguna categoría gramatical ni solamente la transcripción, y de la mejor transcripción que pudo hacer de comprender lo que quería comunicar, el sentido. Cabe resaltar que estamos hablando de un guaraní mbla, y amén de esto estaba intentando hace rato y se me perdió un poquito también el hilo allí, de que nosotros estamos hablando del contexto, podemos hablar desde las misiones jesuíticas de los carios, de los mbla, de algunos guaycurú, de algunos guayaquíes guaranizados, como contexto de esa región original que formaron parte de las misiones jesuíticas. Y de los mbla guaraní que no formaron parte de las misiones, y de algunos como también que cuentan con la misma ramificación lingüística, que comparten la misma cosmovisión, pero con autoridades distintas y manejos distintos, como son los Pai Tauiterá, o los guaraní Abá, o los guaraní Yandeva, que forman parte de lo que Berta nos hablaba hace rato, de la parte sur, digamos, de alguna manera, paralelo al Pantanal del Chaco paraguayo, y de las demás familias lingüísticas que no son guaraníes, como lo son los ayoreos, los macá, los anapaná, los anaitές, y otros que viven en la región occidental del Chaco, que tienen su propia lengua, sus propios códigos, pero que en el trasfondo de esa cosmovisión comparten, y que de alguna manera también coinciden en esto del valor que tiene el origen y la palabra como una herramienta válida para no hacer monumentos, sino para construir desde esta palabra. Cadogan nos trae esta calidad y es más, hay un diccionario, Algura Putá, que él logra a partir de ese texto hacer de modo que la gente pueda llegar a la comprensión de ese texto. Son dos libros fantásticos que nos pueden permitir descubrir, por ejemplo, elementos como lo que es el fuego en el origen de la palabra. El fuego que tiene una significación. ¿Por qué es el fuego y alrededor del fuego es la oración, el volverse palabra? Porque es el origen de la palabra. Entonces, el ñamandú que reconstruye su propia corporalidad en esa porción y que hace de que la sabiduría creadora de él mismo salgan las llamas y la neblina que tanto hablamos del Yacairá, que luego se convertirá en el pedestal del origen humano. Pero antes de esto nace ya la lengua. El lenguaje es lo que en el cual se fundamenta esa construcción de este pueblo. Y sigue diciendo en guaraní, ¿verdad? En la parte final dice, Algura putana hoy suao yeupe. El albú que decíamos, que es el origen el origen del lenguaje, pero que está en el alma todavía contenida, que cuando se expresa es el ñe. Y se concibe a sí mismo, se hace conocerse primero a sí mismo. Continúa diciendo, hoy varapuma ecuawi, hoy cuarabuma algura puta o yeraba Owero algu bañanderú. Hoy pues pues tú mambo teren ba eche kwa algura putana ni owero yera bañamanduru etete nondegua. Y traducido dice,
De la sabiduría contenida de esta propia divinidad y en virtud de esta sabiduría creadora, nuestro Padre creó el fundamento del lenguaje humano e hizo que formara parte de su propio ser, de su propia divinidad. Antes de que existiera la tierra y en medio de las tinieblas primigenias, antes de tenerse conocimiento de las cosas, creó aquello que sería el fundamento del lenguaje humano. E hizo el Padre primero, Padre Ñemandú, que formara parte de su propio ser. Es una nueva, esta tengo una nueva versión aquí a mano de lo que ustedes tienen en la segunda versión. Esta es la última versión que tenemos de Cadogan. No lo vi en el CD, lo muestro nuevamente. Es el libro de Cadogan que fue transcrita en la tercera edición de la transcripción hecha por el CEPAC, la Universidad, el Centro de Estudios Paraguayos, que lo condujo Meliá y fue antes de su muerte la última, con prólogo de Meliá justamente en este último libro. A modo de comprender cuál es el valor que tiene este material en nuestras manos, es volver nuevamente a desentramar el sentido que tiene, el valor que tiene la palabra, eso que veníamos diciendo, este hilo conductor. Y nosotros podemos hablar de todas las dimensiones del ser humano, de las dimensiones de la sociedad, de las diferentes situaciones que construye o desconstruye la vida misma. Entonces, en esa relación entre los seres humanos guaraníes, es posible pensar que ese lenguaje, ese oportuno que decía Berta hace rato, comunicándonos también, eso es lo que vale y vale la pena compartir. Esa palabra, el ñe, va acompañado de los gestos. Y en los gestos en idioma guaraní es hoja anga. Es decir, graficar el alma, sería la traducción literal. Cuando yo voy dibujando la palabra, voy dibujando mi propia alma, la dimensión de lo. Por eso, en esos encuentros tiene mucho que ver que uno mientras va gesticulando muchas veces, o la simple mirada que es amplia, pueda impactar en el otro. O sea, que un gesto más moderno en el gráfico. Pero de estos mismos gestos, de estas mismas palabras, de la que no se puede, y la que Luis de Montoya nos dice al final de su tesoro de la lengua. He escogido estas palabras y he usado en lengua guaraní, pero hay otras que no están expresadas ni dichas en este libro, y él las reconoce. Esto es grande. De modo que podamos pensar que en ese conjunto del lenguaje, en ese contexto de la calidad de la palabra, que luego se hace palabra, es el lenguaje que está en el interior, hay todavía un trabajo que hay que hacer de ese remanente que nos queda todavía de quizá lo que para nosotros en sentido en la categoría europea sirva como un apoyo. Los maestros hablamos mucho de esto, aquí hay muchos maestros, creo que puede servirnos para graficar. Nosotros hablamos de apoyo cuando tenemos un gesto, cuando hacemos quizá un apoyo pedagógico, gestual, ¿no? Pero en el mundo guaraní es la misma palabra también. Es la misma palabra que dimensiona la calidad de lo que no se puede decir y de lo que se expresa a través de los gestos. Por eso insistimos con la mirada. Por eso insistimos con una sola palabra que ya dijo todo. No hay necesidad de decir varias o explicar. Ya se dijo que no hay lo en guaraní, que es el no. Comencemos por ahí. Decíamos desde el vamos que sí y no hay en guaraní. Entonces, ¿qué es lo que vas a discutir si no hay los sí y no? Desde ese fundamento original del lenguaje, no hay una prohibición.
sino lo que existe es un límite, esa piel que hablábamos, pero que me limita con el otro, que me permite relacionarme con el otro. No hay burla, nos decía Bertoni. A los niños se les enseña a comer lo justo y necesario. O sea, hay un aplomo, hay un cuidado, hay una pulcritud en esas relaciones. Hay una pulcritud en el servicio de la consumición alimenticia. Decíamos que se respeta la vida, por eso no se come el huevo o los huevos de los animales. Entonces, entender al mundo guaraní implica, por un lado, el ñe, ese sonido del alubú, que lastimosamente hoy es traducida por un simple sonido. El alubú es como escuchar sonidos o molestos o ruidosos. Lastimosamente a eso se reduce hoy la palabra, al menos. O cuando hay un chismorreo en un grupo y ahí está parraqueando la gente, entonces se traduce por algo que originalmente era el sentido del lenguaje humano. Por eso a un paraguayo le cuesta mucho, quizá que habla guaraní, hoy entender que es un albura puta de Cadogan, que es el sentido original de lo que ocurre aquí. Y termino diciendo de que justamente por ese algo que comienza en el alma, que el alma no se sitúa aquí, sino se sitúa aquí. Por eso, en el que es el fondo de su ser, que se puede traducir por corazón de alguna manera, pero que en el fondo es todo mi ser, en el fondo de mi ser. Pues sería corazón, pero aunque hay una palabra, incluso luego los jesuitas se dieron cuenta y hicieron se hispaniza esta palabra corazón para decir corazón, porque justamente es más que esto, es más que esto. Entonces, cuando uno le pasa algo, eso que Carolina nos hablaba de preocupaciones, de cosas, de sueños, no pasa en la cabeza, pasa acá. Entonces, alguien que se preocupa en el ser, no se preocupa en la cabeza. Por eso ese sentimiento es mucho más fuerte. El gesto es mucho más fuerte. El abrazo maternal se vuelve distinto. La traducción lastimosamente de preocuparse, insisto, es pero preocuparse en el mundo guaraní es siento contigo en el fondo de mi ser lo que te pasa y comparto a plenitud. El gesto en este contexto vale más que lo que se pueda expresar. Por eso a Berta le dijeron, no digas mucho, que ya dijiste lo necesario. Su oralidad le convierte en una cualidad que para nosotros puede significar, oye, entonces, y dicen, eran oradores por excelencia. Sí, porque decían lo justo, lo oportuno y lo necesario. Se traduce esto en cantos, en cuentos, en historias, en mitos, en leyendas, en medicina, en danza, en la vida misma. Esta cualidad de este pueblo que no nos dejó monumentos, sino la cualidad de su albú, de su lenguaje, porción de su propio tupá, de su propio ñamandú, que se hizo fuego y que se hizo ñemboé, es lo que nos transmite y nos llega hasta de alguna manera. Y nos queda en esta palabra con la cual finalizo esta mañana, que también fue menguada en su sentido, el Aweye. Aweye es ese encuentro. Por eso cuando comenzamos decimos Aweye,
porque nos volvemos a encontrar y estoy muy compenetrado, que estoy tan contento. Abuye también es ese sentido de dar gracias, pero es más recíproco que reflexivo. El abuye es estar contento por el reencuentro, es estar contento porque el otro continúa en esta carrera de la vida. Es más que dar gracias, es saber que el otro respira contigo y que vale la pena continuar en esta vida. Ese es el sentido genérico del abuye. Y no me voy a detener porque es una palabra que podemos tardar 1 año y medio en descifrar también. Pero por lo menos en forma genérica, no nos quedemos con la impronta de que es gracia. Es la gracia misma, diríamos, en otro término más teológico, si pensamos desde ahí. Es decir, encontrarme con el alter, graficarme desde el otro, sentir que soy parte de los demás, es el abuye. Yo soy parte, ustedes parte mía. Abuye. Gracias, Isabelino. Bueno, para el auditorio y la gente que nos sigue, quizás entiendan cuando uno decía al inicio, tratando de convencerlos y de justificarse por qué debían tomar este seminario, es porque lo que van a ver acá no está en ningún lado. Esto que nos muestra Isabelino recién no está en ningún lado. No está, no existe. Menos así todo el seminario puesto al alcance de la mano como para tener un hilo conductor de cómo interpretar, de dónde me prendo, aunque me lo cuenten como de una manera simple, pero dame información y ayúdame a razonar. Esto es la intención desde lo institucional. Bueno, desde lo didáctico, lo de Isabelino, probablemente impecable, y no lo pondero por ser mi amigo, mi hermano, y charlar desde hace mucho tiempo sobre estas cosas con él, pero es muy difícil explicar esto, si uno no lo tiene bajo la piel. Es muy difícil hacerlo. Así que, bueno, espero que puedan asimilar todas estas cosas, todo esto, decir, todo este bagaje de conocimiento. Por eso es importante para nosotros por ahí el tema de lo que queda grabado para disposición de ustedes. Abrimos los micrófonos a las preguntas, últimos minutos, pero estamos ahí tranquilos nada más como para poder avanzar y clarificar. Si hay algunas cosas en el chat, no las vi todavía. Gente que se despide, nomás no sé si porque se fue llorando Isabelino o se cansaron, pero gente que se despide nomás en el chat. No veo nada. Bueno, ¿será que están para pensar? ¿Será que están para pensar? Voy a hacer una... Sí. Acá. Sí, Mercedes. Sí, Carlos, yo quisiera saber cómo se dice, mi alma floreció en la alegría y en el amor en este seminario. Me gustaría saberlo. Como una semilla, como esa semilla bendita que promete. A ver, profe. Anga y potuyera. Escribile. Escribo en el chat.
Cordillera. Está escrito en guaraní paraguayo, por supuesto, con la J que suena la Y en guaraní. Gracias, gracias. Siempre Ma- agradecida. Gracias. Hasta mañana. Marcela. No, simplemente yo quiero agradecer especialmente los aportes del doctor Camacho porque son realmente valiosísimos y acá nos dejó también algunos aportes y la verdad que es un lujo compartir un espacio de este tipo también con gente que comparte su sabiduría, nada más. Sí, el doctor Silvio Camacho nos acompaña de México siempre en muchas actividades de la Fundación. El doctor es un gran conocedor del tema de las misiones. Política, no solamente de México, sino también de nuestra región guaraní. Ahí está con su cámara, Juan Antonio, buen día. Ya amaneció. Está con micrófono apagado, Juan Antonio. Gracias. Amanece un poco tarde, son muchas desveladas, pero valen la pena. Casi una disciplina jesuita, académica, docente, y creo que los jesuitas, comparto el punto de vista de ustedes, son personajes históricos fundamentales, y creo que hay que estudiarlos como tales, ni buenos ni malos, son personajes muy importantes en la historia y en la relación con los guaraníes. La leyenda negra yo creo que hay que quitarla en muchos de los aspectos y creo que puse algunas notas ahí queriendo participar sin interrumpir la parte antropológica y moverme más a la parte histórica. Las administraciones no eran solamente de dos jesuitas, se compartían con los caciques que eran representantes de las comunidades, eran varios grupos, los alcaldes, las funciones que cada uno tenía. Entonces, inclusive he llegado ahora con lo que he estado leyendo a pensar que la elección del lugar del emplazamiento de la reducción no fue de los jesuitas, fue de los guaraníes que eligieron el lugar más idóneo por muchas características que ellos conocían del territorio y que los jesuitas compartieron. Yo creo que es una experiencia muy, muy interesante y a partir ahora de la lingüística, que este seminario lo veo más como un seminario lingüístico, como la lingüística como arqueología nos permite rastrear después del tiempo estas tradiciones y los significados. Y quizás estas traducciones que vemos fueron las más cercanas a otra cultura. No podemos, en una perspectiva tan amplia, juzgarla. Yo creo que en su momento fue la traducción que más correspondía al sentir de estos religiosos en su contexto histórico. No podemos evaluarlo en el contexto actual, eran diferentes. Entonces creo que por ahí estoy por recibir los 3 libros de Ruiz de Montoya, que va a ser parte de mi lectura obligada de este seminario, y creo que las lecturas, además de la experiencia de compartir con todos ustedes, yo ya llevo 2 seminarios, lo introduce uno a un mejor conocimiento. Yo creo que mientras más conocemos, podemos apreciar y respetar más a estas comunidades que son parte de ese territorio actual y que merecen un espacio propio, un espacio libertario, un espacio de integración, no a nuestra manera, sino a la que ellos decidan, no desde una perspectiva paternalista, sino de respeto. Yo creo que esa parte del seminario ha sido muy interesante. Y agradezco el ciclo que se está yendo ya hacia una última sesión. Yo he estado subiendo algunas imágenes que he compartido. Yo soy un antropólogo muy visual.
respeto, nunca saco fotografías de las comunidades porque hay que tener el respeto. Los chamulas, por ejemplo, en la zona de Chiapas, no podemos ir a fotografiarlos, es decir, es como si a nosotros nos vienen a fotografiar nuestra casa. Yo respeto, me gusta mucho la fotografía, pero no fotografío a las comunidades ni a la gente por respeto, como si alguien me quisiera fotografiar. Entonces creo que yo soy muy visual como antropólogo y como arquitecto también, entonces he subido algunas imágenes que se han recogido un poco desarticuladas y se han puesto en los museos un poco descontextualizadas también. De alguna manera los museos descontextualizan el objeto del conjunto. Y he puesto algunas referencias bibliográficas que he ido consiguiendo con la ayuda de Internet, porque hay muchos libros que están ya agotados y libros usados los puede uno pedir y empezarlos a leer. Entonces he estado haciendo un ejercicio de lectura ordenada de los guaraníes, de las misiones y de estudios antropológicos, sobre todo de contextos. Creo que mientras más los estudio, más me interesan. Y bueno, yo agradezco este seminario y la oportunidad de haber estado en él. Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio. Muchísimas gracias. Bueno, alguien más, no sé si el chat... Bueno, no veo a nadie más, así que nos vamos a despedir por el día de hoy. Nos vamos a reencontrar mañana. Les quería comentar... En honor a las reflexiones de Ricardo para cerrar, entonces, como mañana va a ser el cierre, no vamos a venir de la mejor gala, vamos a venir de la mejor piel para mañana. Correcto. Le quería decir yo, si alguien está teniendo inconvenientes, que no ha recibido los videos compartidos, por favor nos escribe a través del WhatsApp y se los reenviamos automáticamente. ¿Tá? Están todas las clases y están todos los videos complementarios, que hay muchos, tratamos de no ir saturándolos, inclusive después que termine el seminario le vamos a compartir algunos más. Que hay muchos, les aclaro que hay muchísimos, si uno empieza a googlear después algunas cosas o a bucear, pero esto tiene más o menos un orden sobre lo que vamos hablando, y es interesante por ahí filtrarlos un poquito primero, como por una cuestión de orden. Después van a mirar todo lo que quieran con otro contenido, sin duda. ¿Correcto? Nos reencontramos el día de mañana, si Dios quiere. Ha sido un gusto que compartan con nosotros.